Suscríbete a La Panterita. La corrupción, la impunidad, la violencia, la pobreza, situaciones de descarte, como hablamos de los indígenas muchas veces que parecen que están descartados en la plaza, la familia también bastante destruida, ¿verdad? Drogadictos, que es realmente una situación muy compleja, ¿verdad? Y la agresión del ambiente, ¿verdad? Entonces él mismo dice, vamos a tener una presencia con acción o vamos a llegar a la omisión, ¿verdad? Bueno, llegamos al final de esta transmisión. Aníbal, un placer haber trabajado contigo nuevamente. Varias veces ya nos tocamos este tipo de cobertura. Aníbal Velázquez es el experto realmente acá en nuestro diario de estos temas religiosos, y así es que vamos a seguir. Ojalá que estemos en otra cobertura como esta, ¿verdad? Y que la próxima vez estemos en Roma relatando que Alberto Martínez es el Papa. Así va a haber otro acontecimiento en octubre donde él va a tomar posesión de su parroquia. Él viaja otra vez en octubre para la toma de posesión de su parroquia, y ahí seguramente le van a orientar para los cargos que va a... Padre Víctor Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos invitados para la bienvenida del Cardenal, el 1 de septiembre. Gracias, Aníbal, por la invitación. A vos, Waldo, muchas gracias. Cuando gusten, estamos a la orden. Muchas gracias a la audiencia de CTV, que también, dicho sea paso, le decimos, pueden ver mayores detalles, mayor información en ABC Digital, que minuto a minuto está actualizando todo esto que estuvimos compartiendo para ustedes. Que tengan un buen día. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Buenos días, el saludo para todos. Estamos comenzando Cardinal Deportivo. Johnny González, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, saludos para todos. Bueno, tenemos mucho de qué hablar, mucho que comentar. Cerro, que sigue sin poder salir del pozo. Le empataron de forma increíble, pero increíble en la última jugada. De no creer para Francisco Chiqui Arce, se le escapó la victoria de forma realmente inesperada, infantil. Errores defensivos que le privan a Cerro de 6 puntos, porque también lo que hizo Rolón el otro día fue un error grave que le permitió a Guaraní conseguir el penal, un penal tonto, y después lo que pasó ayer en Ciudad del Este. Pero también hay que decir que el funcionamiento del equipo está lejos todavía de, por lo menos, aproximarse a ese 100% de capacidad futbolística que tenía el equipo de Chiqui Arce cuando estaba viento en popa. Así es que, para hablar del tema Cerro Porteño, vamos a hablar Nacional, que vuelve a la punta. 4 punteros tenemos ayer, con la victoria de Nacional, con el empate de Cerro. Hoy juega Olimpia, está con nosotros Johnny, por supuesto, que va a ampliar todo. Juanma, que está en el centro educativo que Cerro Porteño está inaugurando con su presidente Juan José Zapac en Ipané, en el predio de las inferiores. ¿Sí, Johnny? En lo social está muy bien Cerro Porteño, hay que reconocer eso. Es una institución muy organizada en ese aspecto, pero eso me parece que a esta altura su hincha no le llena esa situación social, porque poner una escuela va a ser el primer club en el país que tenga una institución educativa. Entonces habría que complementar también con el fútbol, y me parece que a esta altura el fútbol está muy lejos para que pueda llenar al hincha. Y vamos hasta Juanma Figueredo y Pané. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Estamos aquí en el Parque Azulgrana, donde se acaba de dar la palabra inicial para el proyecto de la construcción del centro educativo, aquí en el Parque Azulgrana, donde va a ser el primer centro educativo con bachilleratos técnicos de preparación para directores técnicos, inclusive nutrición, idioma, preparación física. Todo esto apuntando a la capacitación no solamente futbolística y deportiva de los
futbolistas de Cerro Porteño de las formativas, sino también a nivel integral. Estuvieron presentes aquí el arquitecto Víctor González Acosta, junto con Roberto Cáceres, por parte director y presidente respectivamente de la Fundación del Club Cerro Porteño, y presencia del doctor Juan José Zapac, presidente del Club Cerro Porteño. Hay que decir que hoy día son administraciones totalmente independientes y diferentes. Se está retirando el doctor Juan José Zapac. Vamos a ver si podemos acercarnos a él. Está conversando con una persona. Lo veo también al doctor Darío Arce Gutiérrez. Habló en conferencia, pero evitó hablar de fútbol. Posteriormente, fuera del micrófono, le consultamos sobre la situación de Francisco Arce. Y lo que él nos decía es que no lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar, dijo Juan José Zapac. Insistimos un poco más, el partido con Libertad puede ser clave. No lo vamos a sacar. No hay forma de sacarlo a Francisco Arce, al menos el pensamiento del presidente del Club Cerro Porteño. Siguen los saludos aquí. Vamos a ver si podemos interrumpirlo 2 minutitos para poder charlar. Ariel. Ok. ¿Presidente? Claro, ¿Presidente? no. ¿Cómo está? Estamos en directo para decir Carinal. No sé si le podemos molestar. ¿Está Ariel Mareco? No, otro día. Un evento de la fundación. Ok, sí, está bien. Perfecto. Sí, aquí que presi, sin problema. Ahí está. Gracias, presidente. Vamos a trabajar. Gracias, presidente. Ahí está. Se retira. No se dieron, también se acercaba al guardia. ¿Ya lo escucharon? ¿Se escuchó esa parte? Sí, se escuchó. Vamos a trabajar, dijo. Sí, vamos a trabajar. Y no lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar a Francisco Arce también. Prepara eso, Ariel, por favor. Pasa que aquí no nos pidieron, Ariel, y si nos acercaron rápido, yo me acerqué a él, ya rápidamente se me metió en el medio del lugar, ya también el jefe de prensa me pidió que no lo insista, pero se escuchó esa parte por lo menos, Ariel, ¿verdad? Sí, se escuchó. ¿Puedes ver, Ariel Vera? Podemos repetir porque es muy importante. Una cosa es que lo diga fuera de micrófono y otra cosa es que lo diga y se escuche de la boca del propio presidente a través de ABC Cardinal 7:30 AM cuando dice: no lo vamos a sacar, en este respaldo para el técnico de Cerro Porteño, Francisco Chiqui Arce, que tiene cuestionamiento de un sector de la hinchada. Escuchemos juntos, Juanma. Sí, que sí, sin problema. ¿Qué dice? Claro que sí. ¿Podés quitar todito del diálogo, toda esa parte del diálogo con Juanma? Todo lo que pudimos rescatar, porque fue cortito el material, corta la nota, hasta forzada, y allí se dio la perspicacia periodística de Juanma para quitarle algunas palabras, pero la principal, que es lo que más interesa, me parece, a la gente. Cuando tenemos imagen en vivo y en directo desde Ipané, se está retirando Juan José Zapac y su comitiva de esa zona en esta inauguración que se hizo del centro educativo. Así es que Cerro, que amplía en sus formativas también lo referente a una educación integral. Sí. Ariel, me parece muy importante este testimonio porque es hasta aquí el primer testimonio oficial de un miembro de la comisión directiva, de nada más y nada menos que el presidente del Club Cerro Porteño. Hasta aquí la comisión directiva se ha llamado a silencio. No han emitido opinión alguna sobre la situación deportiva, sobre la continuidad o no del técnico de Cerro Porteño, que tiene cuestionamientos por parte de los aficionados. El empate de ayer, que de vuelta dejó un sinsabor importante en la interna de Cerro Porteño. La salida de los futbolistas, uno notaba los rostros de preocupación, de seriedad, muy distintos a otras ocasiones, porque evidentemente así el momento lo amerita. Pero me parece muy importante ese testimonio de Juan José Zapac, porque hasta aquí, al menos públicamente, es el primer testimonio oficial de un miembro de la comisión directiva sobre la situación futbolística y la continuidad o no de Francisco Arce. Por eso me parece que puede llegar a ganar autoridad todo. Pero fíjate de qué miembro estamos hablando, nada más y nada menos que el presidente, el que corta la torta, como el que corta el bacalao, como diría Romero. Y se lo escuchó seguro. Seguro. Aunque también a veces hay historias de los fútbol cuando hay un supuesto respaldo público y después la decisión a veces es diferente. Suele ocurrir, pero acá parece que hay mucha seguridad y convicción en cuanto al trabajo que se está desarrollando en Cerro Porteño. Escuché de vuelta, Juanma, porque vamos a pasar toda esa parte de tu diálogo con el presidente Juan José Zapac. Sí, que presidente, sin problema. Ahí está, gracias, presidente. Vamos a trabajar. Bueno, vos le preguntaste, ¿sigue, presidente? Claro que sí, te dice. Y después...
Sí, fue así mismo, Ariel. Presidente, sigue Chiqui, claro que sí. Y a continuación le agradezco, pero él evidentemente, por eso tenía ganas de mencionar eso, decía, tenemos que seguir trabajando con relación a la situación de Francisco Arce. Repetimos, es muy importante para poder tener un testimonio oficial. Ayer, de vuelta, nos acercamos al doctor Ariel Martínez específicamente, pero no quiso dar declaraciones post partido ante General Caballero, evitó dar emitir alguna opinión sobre la situación de Francisco Arce, pero por eso me parece que es bastante válida estas declaraciones de Francisco Arce. Es el título deportivo, título de Cerro, Juanma. Así es, sí, sencillo. Es el título. Sí. Yo creo que después de la conferencia de Chiqui ayer, que sentó postura por parte de su cuerpo técnico liderado por él, hoy tenemos la postura de nada más y nada menos del presidente de Cerro Porteño. Juanma, estuviste en el este del país. ¿Qué viste nosotros que seguimos el partido por televisión? ¿Qué pudiste sentir? A mí me pareció que Cerro está todavía lejos del funcionamiento que tuvo antes en su mejor versión, pero veo una fragilidad defensiva y mental muy, pero muy notorias, porque las pelotas largas de las cuales habló Chiqui Arce ya se vio también frente a Guaraní. Y no fue una vez, ¿te acordás aquella jugada de Camacho que terminó regalándole a Jan? Pero te digo, una defensa frágil, desordenada, sorprendida por pelota larga, por pelota aérea hasta de un lateral. Y hoy estaba mirando una vez más la imagen del lateral. Y vos sabés que estaban 3 jugadores de Cerro Porteño, Juanma, en la zona de influencia de la jugada. Y termina Cerro perdiendo igual perdiendo allí. La situación... Se le fue el control y llega el empate de General Caballero Mallorquín, pero en la última pelota, insisto, yo veo una fragilidad tremenda defensivamente hablando. Vos sabés, yo no sé cómo fue a través de la televisión, pero en el estadio, ¿viste cuando se siente que algo va a pasar? Hay una sensación de que algo puede llegar a pasar, y cuando Bruno canta, que es el último lateral y termina el partido, y es como que ya se sentía, había una sensación de que algo iba a pasar en esa jugada. Y bueno, después se terminó concretando. A mí lo que más me llama la atención es la falta de respuesta ante el planteamiento del equipo rival. Es decir, con pelotas largas, el rival le quita la pelota a Cerro Porteño, le quita protagonismo, y a partir de eso Cerro Porteño ya no vuelve a crear. No puede responder ante ese planteamiento rival, ante ese planteamiento, y es como que se queda sin idea, se queda sin respuesta. No hubo posición de pelota, si bien Francisco Arce después en conferencia dice que sí, Cerro tuvo posibilidad de gol, que realmente la tuvo allá pasando los 30, 35 del segundo tiempo, a través de esa pared entre Aquino, que Coyote Rodríguez le devuelve muy bien, y que Aquino define por el defensor que está justo frente a él. Dani marcaba en ese comentario inmediatamente después de esa jugada, si Cerro no gana, se va a hablar mucho de esta definición de Claudio Aquino, y realmente después de eso se termina por concretando por situaciones que ella lo marcaba, esas tensiones defensivas. Es increíble, en un lateral termina en un empate de un equipo que está peleando el campeonato. Realmente es preocupante, principalmente la falta de respuesta ante un planteamiento del rival que le cambia completamente los planes y no son capaces dentro del campo de juego de resolver eso. ¿El arquero no tuvo también responsabilidad en el gol del empate de General Caballero? Yo creo que no, mano a mano fue. Yo creo que no, porque viene la pelota picando, pero y él espera la definición por arriba, trató de intuir por arriba, si tapaba por arriba, sí, no se iba a hablar de eso. Yo creo que más bien la pasividad defensiva, increíble como habían 4 delanteros del General Caballero esperando el rebote y 6 futbolistas del Cerro Porteño detrás de ellos mirando lo que pasaba. El tema, yo también coincido, Juanma, en eso que decís, que percibo, porque hay una inseguridad adentro y afuera por lo que está pasando. Viste, hay momentos, no solamente en el fútbol, en que nos salen las cosas y parece que no sabe qué llamarle, la mala suerte, la racha negativa, y hay ese temor, esa falta de seguridad de consolidar algo que te despeja normalmente cuando agarras otra vez una o encadenas 2 victorias y esa seguridad volvés a ganar. Entonces me parece que eso se transmite desde adentro y también de afuera, producto de este mal momento, porque estamos viendo nosotros, y fue realmente de no creer, habiendo una superioridad numérica y una buena cobertura, por lo menos de la distribución de los hombres, que
pierdan tan inocentemente los defensores de Cerro Porteño para el empate en la última jugada, porque ni siquiera hubo más tiempo de poder reaccionar, porque, a ver, se movió la pelota en el círculo central y terminó el partido. Porque sí, realmente es inentendible esta situación, porque me parece que está a la vista de todos. El primer tiempo le costó mucho a Cerro. Cuando empezó a tomarle la mano, se viene el primero, y después del segundo tiempo uno ve una postura totalmente estaban conformistas con el 1-0, y sabemos que el 1-0 es muy peligroso, sea el rival que sea, y terminó reflejándose eso ayer. General Caballero está último en la tabla, o un poco por encima del 12 de octubre, pero es uno de los equipos más comprometidos. Sí. Ameliano le hizo 4 goles. Realmente, no sé, futbolísticamente ayer retrocedió de vuelta a Cerro Porteño en comparación a lo que fue el partido contra Guaraní la semana pasada, donde se demostró por lo menos un poco más en lo futbolístico, también se corrió un poco más, pero ayer Cerro Porteño dejó mucho que desear. Y sí, y al final de cuentas esa jugada aquí, no que vos decís, es otra vez opacada por el error defensivo que estamos marcando, porque hay 2 factores, son 2 factores que incidieron notablemente. Aquí no marcaba, solo frente al arco terminó el partido, se cerraba absolutamente con el 2-0. Y si no ocurría lo que ocurrió en la última jugada, seguramente estábamos hablando de, por lo menos, la opinión no hubiese sido más dura, o muy dura, en todo caso, porque hubiese desactivado de alguna manera el estado de ánimo que está viendo Cerro Porteño. Vos sabés que termina el partido, Ariel, Juanma, y la televisión muestra el rostro de Chiqui, y ese que... Increíble, no creer. ¿Qué pasó? El rostro de Chiqui, no es, por ejemplo, el rostro, aquí vemos el gol. Para mí el arquero tiene ¿Ya decís? Sí, gran parte de culpa del arquero, porque él sale y lleva la mano arriba, en vez de poner la mano de Dios, él levanta los brazos. Para mí tuvo error, y el rostro de Chiqui Arce... Pero esa pelota no puede caer ahí, esa pelota no puede caer en la última jugada. No puede caer, era de los defensores esa pelota. Pero él parece que se asusta cuando tiene la pelota, cuando le llega esa pelota. Y sorpresivo fue realmente un mano a mano que te genere un lateral en el último minuto y en la última jugada. ¿Cuánto era que adicionó, Juanma? ¿6? 5. Y a los 4:30, a los 4:30 llega la última jugada. Increíble realmente. Pero bueno. Juanma, cerramos por acá. Dale, Ariel, vamos a estar atentos ante cualquier eventualidad. El doctor Juan José Zapal ya se retiró, al igual que otros miembros de su comisión directiva, queda el ingeniero Martín Pereira, está conversando con Víctor Bernaya, pero aquí ya la parte final de este evento de inauguración, para la inicial, mejor dicho, del Centro Educativo Adrián Herala. ¿Cuándo vuelve Cerro a entrenar? Y hoy tienen libre, hay que ver si retornan ya mañana, porque ayer los futbolistas, luego del partido, tuvieron libre y con sus vehículos particulares se retiraban algunos del estadio. Bueno, Juanma, estamos en contacto. Dale, Ariel. Saludos a todos. Bueno, Juanma Figueiredo, desde Ipané se inauguró el centro educativo que Cerro Porteño va a poner en vigencia en breve, también para el desarrollo integral de la formación en Cerro Porteño. Para vos, Jan, entonces, culpable para mí, sí, él tuvo un error importante, porque a él le llega la pelota y parece que se asusta. ¿Qué porcentaje le das de responsabilidad? Y 50-50. Primero, no puede llegar a esa pelota, totalmente de acuerdo, pero también el arquero pudo haber hecho algo más. Bueno, vamos a aprovechar materiales en la televisión. Estamos hasta las 12 en ABC TV, después ya se viene el noticiero de los sábados. Tenemos, si los compañeros son tan amables, tenemos el hincha opina, tenemos Muri, creo que está como director de cámara, está Ale también, está David, el compañero, vos sabés, el compañero David, que tuvo el privilegio en la vida de practicar en el Real Madrid Castilla, sí. Y de jugar amistoso con el Real Madrid Castilla por Londres. Y ese tipo de ciudades, ¿qué te parece? No es ahí en Calle y San Lorenzo. No. Ni en Anancastillo, ni Valle, mi barrio en Capieta. No. No, es que jugó, por ejemplo, en Costa Primera Paraguarí, por ejemplo. No, London. Si tenemos gente, el hincha opina y todas las repercusiones, todas las notas que tengamos disponibles. Y atención, porque sorprendió realmente. Yo estaba escuchando la radio, estaba escuchando la información, y cuando habló todo Chiqui, después... como fue expulsado Gustavo Florentín, él no podía hablar porque fue expulsado. Tendría que haber venido en condiciones normales su segundo, que es Héctor Núñez. Y ya llamaba la atención el hecho que Gustavo quería estar. Sí. Y después ya uno escucha que renunció.
y dijo todo lo que dijo que vamos a escuchar también. Pero al final no se fue. Continúa. No. A ver, escuchamos. Yo volví a dirigir al club 2 días al día siguiente del entierro de mi hijo. Al día siguiente. No pedí un mes, un año, campeonamos después. O sea, no me podés preguntar. No, eso entra si... Pero yo me refiero netamente a lo futbolístico, al ambiente que se generó con los hinchas, porque usted dijo el otro día. Pero sí. te hago yo una repregunta. Dale. ¿Es la primera vez conmigo en Cerro? No. Bueno. ¿Es peor ahora o fue peor en el 2013 o 2014? Fue peor en el 2013 o 2014 si fue el estadio lleno. Yo no voy a renunciar. Y no es por la cláusula de contrato. Y si quieren ir más allá, hay que preguntarle al presidente, a la comisión directiva, a ver ellos qué piensan sobre eso. Si ellos deciden eso, y bueno, no va a ser la última vez que me echan del mismo club o de otras instituciones. Yo soy cerrista y soy institucionalista y quiero lo mejor para el club. Si ellos deciden que actualmente lo mejor para el club no es que nosotros lo sigamos dirigiendo, bueno, descansaremos 15 días, un mes, volveremos a trabajar. En gran parte del partido creo que tuvimos la posesión y que por la insistencia, por la guapesa, se pudo conseguir el gol del empate. La cuestión, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le dice usted? No, primero quiero dar las gracias a Derlis. Muchas gracias a Derlis por la bienvenida y por la despedida. Pues yo me voy a mi casa. Yo no voy a ser parte del show. Yo soy muy autocrítico, yo me voy a mi casa, me voy a dedicarme a mi empresa, a cuidar a mi familia, no voy a ser parte de este espectáculo. Yo me voy a mi casa, ¿Se está yendo? Sí, me voy a mi casa. No voy a ser parte de este bochorno. ¿Ya habló con el presidente de esta determinación? Ya le comuniqué al presidente que yo me voy a mi casa. ¿Fue tu último partido entonces? Mi último partido. Patiño, ídolo, Patiño, fuerza, Patiño. ¡Bravo! ¡Fuera, pide a Mota! Flojo equipo, muy disconforme. Bien, Cerro. Está mal, Cerro, está mal. ¿Pasó? Un desastre. Afuera, chiqui. Fuerza, Zapag. Vergüenza, Chiqui, vergüenza. ¿Qué hay que hacer? Cero, Chiqui, su jueguito ya arece. Arquero payaso. Una vergüenza, Chiqui, renuncia inútil. Lamentable. Aguante, Cerro. Da lástima verle a un Cerro así. No se presta para nada, sinceramente. Una vergüenza. Una porquería el equipo ahora. Renuncia, Chiqui, inútil. Iba a ir Laporte. Jugamos de equipo chico, no juegan nada, realmente. El segundo tiempo ya no quisieron jugar. Eso, que se vaya no sé dónde. Por cagón, Chiqui, por cagón. Que se vayan todos, no jugamos a nada. Renuncia, Chiqui, renuncia, por favor. Fuera. Mucho sueldo, poco huevo. Chiqui, tiene que dar un paso al costado, ya no le llega al equipo, ¿no? Más ofensivo, menos defensivo, si no hacemos nada. Una vergüenza, Carrascal, una vergüenza. Andate, Chiqui, andate. Chiqui, ella echa cuadrado, pues será. Querida Mota, el único que corrió. Ha hecho frío, carajo. Andate, Chiqui. Chiqui, sos ídolo de Cerro. Renuncia, Chiqui. Chiqui, puedes irte, Chiqui. Aquí no, vos también con él. No jugamos a nada. Fuera, Chiqui. Chiqui, Arce, burro. Equipo sin alma y sin idea. Váyanse todas las... Vayan todos, que se vaya Chiqui, que se vayan los jugadores. Hasta los dirigentes, Zapata, Salín. Renunciar. Andate, Chiqui, andate. Andate, Chiqui, Arce, puerquesa. ¡Desastre! Chiqui, si tenés decencia, renuncia. De todo, será. Aquí no, andate, viejo. Inútil. Hace 3 años que Chiqui Arce tiene el equipo y un equipo que cada semana cambia de técnico no gana. Déjense de joder. Pagamos 70.000 guaraníes acá para verle a Cerro y vino a hacer esta macanada. Ese técnico tiene que irse, mafio. Que puta nos pone nervioso, raya. Paco va a pide o voy a pide. Una vergüenza, Chiqui, una vergüenza. Dejen de robar, carajo. Bueno, hay mucha disconformidad, descontento. Los hinchas de Cerro Porteño de Ciudad del Este al salir del estadio y apuntaron casi la mayoría al técnico de Cerro Porteño, Chiqui Arce. Si se cambia, ¿será que
van a volar todos los jugadores sin un cambio de técnico y se va a ganar todos los campeonatos. ¿Será que va a ser así si el técnico no es el problema? Ese mismo hincha que cuestiona a la directiva de Cerro Porteño y principalmente a Zapac de cambiar mucho de técnico, es el que pide la salida de este técnico. Así mismo, se consiguió la estabilidad. Sí. Y los que decían cuando así era, a veces salían, muestro acá a ABC TV, y Miguel Cáceres y los compañeros hacían la gráfica, el equipo que más entrenadores cambian. Los equipos, mejor dicho. Y salía casi siempre Cerro y Luqueño. Sí. Y te ponía el título, en tantos años hubo no sé cuántos cambios de entrenadores. ¿verdad? La presidencia de Zapac, 18 20 técnicos. Colombiano, argentino, uruguayo. Y se criticaba eso. Y después hay que poner la guita también para los extranjeros cuando venían para la rescisión. Vos tenés que poner plata para el que sale y plata para el que entra. Porque viene Russo, por ejemplo, ahora. 5 o 6 partidos no gana, la misma cosa. Entonces, lo mismo que creen que hay que cambiar siempre los técnicos, piden fuera Russo, fuera, o no sea Estrada, fuera, que venga, que se vayan todos. Y después te dice, ¿cómo se llama? Guillermo Cáceres, el de La Plaza, te dice, no, que se vayan los jugadores, dice que se vaya Aquino, que se vaya Gargal. Como si fuera que es muy fácil para un club decirle a Aquino, sí, Aquino andate, no hay problema, no, Carrascal andate. Preguntarle al pobre Cardona que tiene que estar peleando en la FIFA ahora $7 millones por decisiones irresponsables de ese tipo de decisiones que por supuesto es absolutamente irresponsable de la directiva anterior, que está colocando entre la espada y la pared Olimpia por un mal manejo justamente en la salida de jugadores. O sea, no es que hay que echarla a todos y que se vayan todos y terminó el problema. Es cuestión, Ariel, de buscar dónde está el inconveniente, porque este equipo de Cerro fue campeón el año pasado, en diciembre, el 4 de diciembre se festejaba en la cancha de Guaraní, y entonces, sí, está pasando por un mal momento futbolístico. Carrascal, ver qué pasa, se cuida, están muy bajo. En la alimentación, no sé, algo buscarle la vuelta, porque se nota que es un buen jugador, pero no está pasando por su mejor momento. Misma situación para Claudio Aquino. Ayer ese Claudio Aquino del año pasado o de la apertura, la primera etapa de la apertura, ese era un golazo. Ese pase que le pone Coyote Rodríguez era un golazo. Tenés razón. Sin embargo, ¿no perdonaba? No perdonaba. Y ahora esta situación futbolística mental, así como describiste muy bien, me parece que está haciendo su papel para que Cerro Porteño pueda pasar por esta situación. Si tenés condiciones y te equivocas, tenés que buscarle la vuelta. Una cosa es no tener condiciones y te equivocas. Ahí ya no se puede hacer mucho. Pero sabemos lo buen jugador que es Claudio Aquino, pero no está pasando. Cote que está levantando un poco más, independientemente de eso que voy a decir, que es muy cierto que él no te fallaba, ir adentro en épocas en la que estaba aceitado y volaba. Pero no solamente Aquino, sino que hay otras individualidades también que están. Ayer, a ver, ¿a quién eligieron los compañeros de figura? Creo que fue Juan Patiño. Claro, porque Patiño, si es cierto, también podríamos imputarle alguna falta de reacción para el empate de General, pero fue el hombre que yo coincido, porque fue el hombre que cuando era monotonía Cerro y no tenía capacidad para agredirle al equipo real, por una cosa era tocar de aquí a allá sin profundidad. ¿Quién agarró y empujó al equipo? Juan Patiño. ¿Cómo llega el gol de Cerro? Gracias a ese empuje de Juan Patiño se produjo el córner, creo que fue Rolón a ganar. ¿O quién fue uno de los defensores? Pulpito me parece que bajó. Pues fueron los defensores los que tomaron la lanza y llevaron al equipo adelante, pero principalmente Patiño, en el momento complicado en donde no salían las cosas. Porque ayer realmente futbolísticamente a Cerro también le costó elaborar, le costó llegar en los últimos 25 metros. Por eso es que en el funcionamiento aún me parece que hay muchas cosas todavía que mejora. Y después está la cuestión, me parece, mental. Un equipo que se desmoraliza evidentemente fácilmente, que perdió la confianza y que no tiene esa solidez, no transmite esa seguridad que te puede cerrar un partido. Eso es lo que yo veo, no transmite esa seguridad. Estamos cerrando con ABC TV, ya se vienen los compañeros de la tele para el noticiero. Y siguiendo con el tema Cerro, Johnny, una defensa, un sistema defensivo que también perdió fuerza. Claro. Pulpito ayer se equivocó de vuelta en un pase fácil, que otro equipo no te perdonan. ¿Te acordás la jugada? Sí, claro. Donde quiso salir jugando y dejó en el medio. Sí. Y también, y después a veces ve esas grietas que existe, esa pelota larga de la cual habló Chiqui, que ya pasó con Guaraní, volvió a pasar ayer, y eso tiene que ver con el parado y con la falta de atención también de los marcadores, ya sea central o lateral, de Cerro Porteño. Insisto, fragilidad defensiva,
Los 2 goles de Guaraní y de General Caballero respectivamente llegaron producto de una falta de fortaleza defensiva. No te pueden empatar con esa última. No te pueden esa es la empatar. realidad. Y también el tema de los cambios, del cambio en este caso. Él lo metió a Carrascal. Yo creo que era otro el cambio allí. Acá me envía un ratito, Johnny, para complementar, nomás gracias al señor de los pasillos, me envía la cantidad de entrenadores que Cerro cambió. 26 técnicos tuvo Cerro desde el 2009 hasta el 2022. Promedio de 2 técnicos por año. Coste que Chiqui arrancó en 2020. Sí. ¿Será que puede ser del 2015 la fecha que Zapag pagó más de $5 millones por rescisión? Pues esa sería una plata muy, muy grande, ¿verdad? Por eso digo, no es tan fácil también de tomar, y hay que tener convicciones en las cosas que se hacen, en el desarrollo y en el proyecto. Porque en el fútbol también existen momentos en los que se da la meseta y no salen las cosas. Y ahí es lo que tenés que saber sostener si es que está convencido de un proyecto. Si no estás convencido, pues no tenés que apostar o apoyar un proyecto. Pero también porque es muy fácil los proyectos sostener con victorias y campeonatos. Con victoria, claro. En el otro lado, en la otra orilla del río, está la importancia en saber sostener. ¿Sí, Johnny? Sí, pero yo creo que también Francisco Chiquial se tendría que ya golpear la mesa, cambiar cierta forma de jugar, por ejemplo. Ahora estábamos viendo el City, perdón por poner un ejemplo del exterior, el gol de City fue centro, cabeza y gol. Foden coloca el centro y jalan con golpe de cabeza. Y a Cerro le cuesta centrar. Yo no sé si es un pedido del técnico, si es una decisión que Cerro del grupo. Está intentando jugar así, por lo costado, y meter centro, porque sí, pero hay que decir que las variantes de Cerro desaparecieron. Sí. Cerro no tiene más esa variante, ese toque, rotación a mitad de la cancha, y te sorprendían los volantes y te llegaban por todas partes. No. Es un juego más práctico porque se perdió, porque desapareció. O sea, se llamaron a silencio los jugadores que saben. Y volvemos ahí. Carrascal. ¿Quiénes son los que te dan ese juego? Carrascal, Aquino, Lucena, que te rompe, y después con los laterales que te sorprenden. Y también últimamente, o por lo menos en los primeros partidos del clausura, Pachi Carrizo también fue importante para claro. Ahora Pachi, sí, totalmente. Ahora que volvió Pachi, es clave para la elaboración de juego y para el circuito de juego. Bueno, cerramos lo de Cerro, Johnny. Sí. Hay que apagar esto, Ariel. 12 y 2 minutos, hacemos la primera pausa. Ya venimos enseguida. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo, vistas a las serranías y áreas verdes de descanso, a minutos del centro de Cacupe y ramal de Pirbebuy. Invertí hoy en la tranquilidad de tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico de Itú. Contacta con tu asesor al WhatsApp 0972-413-100 y de esa máximo respaldo a su inversión. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. En Cambios Sirendaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble, y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www
www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es su oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Volvió el agosto liquida a Electrovan. Aprovecha y compra electrodomésticos y lo último en tecnología a un precio imperdible. iPhone 11 y 13, acondicionadores de aire Speed, heladeras Electrolux y mucho más. Ingresa a la web electrovan.com.py, escribinos al 0982 60 2020 o llamanos al 021 519 3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La variedad de sales Primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal Primicia, Top of Mind 2022. Presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estamos retornando. Para cerrar el tema Cerro, ya se viene Maluje en el control. Vamos a escuchar íntegramente las declaraciones de Chiqui Arce, la de Gustavo Florentín y todo lo que tengas allí a mano, Maluje, ¿sí? Y venimos para hablar de Olimpia después. Sí, totalmente. Yo creo que pagamos muy caro la última pelota en donde no sé si nos distrajimos o jugaron muy rápido, pero en todo el tiempo en donde se hacían ese tipo de jugadas las resolvimos muy bien. Me parece que todas las aproximaciones que ellos tuvieron fueron pelotas largas y que también las resolvimos bien, y que tuvimos con la entrada al final de los últimos dos cambios mejor las condiciones para convertir el segundo gol. Hasta tuvimos una, si mal no recuerdo, fue con Claudio, después de un contraataque, y pagamos un precio muy caro. Yo creo que fue un muy buen partido del equipo, y como me parece que la racha no es buena, hoy, digamos, podíamos haberlo ganado de una manera tranquila y terminamos empatando. Nos terminaron empatando. Juan Martín Lloredo, ABC Calidad. Profe, buenas noches. Más allá de esas situaciones que se han generado en el segundo tiempo, es como que tardaron en llegar. En el segundo tiempo se pudo más en campo del Cerro Porteño, al menos lo vi de esa manera. ¿A qué se debió eso? ¿Fue superado por General Caballero en cuanto a posesión? ¿Es como que el equipo, por esa racha negativa, como que se tiró inconscientemente hacia atrás? No, en absoluto. Yo creo que habrás visto que eso se dio por las pelotas largas, y evidentemente cuando ellos tiran largo cerca de nuestra área tenemos que enviar a los defensores a defender y a los mediocampistas a intentar recuperar la segunda pelota, justamente porque estaban jugando muy largo, y cuando recuperábamos no conseguíamos tener de vuelta el control de la pelota. Hicimos esos cambios que de Rafa por Ángel y
Gabriel por Brian. Creo que eso hizo que el equipo mejorara en eso, salimos más de atrás, terminamos nosotros jugando en campo ajeno y en la última pelota nos empatan el partido. Profesor, buenas noches. Por aquí, profe. En los últimos minutos, profe, ¿dónde cree que estuvo el error? ¿En dónde no pudo cerrar el partido, profe? Porque si entraba en ese declarado, me parece que íbamos a estar hablando de otra cosa. Pero ¿dónde cree que estuvo el error, profe? Más todavía no se fue en minutos del partido. No, en los últimos segundos, no en los últimos minutos. En la jugada puntual del lateral, defendimos mal, la pelota cayó, picó, que cosa que no es bueno que pase cuando se usa mucho ese tipo de jugada habitualmente. No la pudimos sacar, sacábamos y terminaba el partido. Francisco, buenas noches. Más o menos a los 20-22 minutos cambiaste el formato del equipo. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Qué es lo que estaba buscando y qué te parece mejoró a partir de ahí? Y te haré otra pregunta. ¿Cómo imaginas que va a ser el clima del ambiente después de haber ganado hoy y encima poder la tener lo mismo? Yo me puedo encargar de lo deportivo. No voy a comentar nada de lo que se habló en toda la semana, de todo, pareciera de toda una estructura que se armó como para poder desestabilizar. Yo no voy a entrar en eso, hasta ahí puedo comentar. Hicimos ese cambio, te refería al primer tiempo, me imagino, como a los 30, porque llegábamos bien por los costados y necesitábamos más fuerza en el área, digámoslo, para terminar las jugadas. Igualmente esa forma de línea de 3, más 4, más 3 arriba y después del 4-4-2, igual creo que predominamos mucho. El partido fue bastante intenso porque ellos se predispusieron a jugarlo de esa manera en el primer tiempo. Pero en lo general yo creo que hoy los comentarios van a estar sobre el resultado y no sobre el rendimiento. Y el resultado no fue bueno porque necesitábamos ganar. Y entonces otra vez tenemos que cerrar los oídos y trabajar para poder salir de esta, mejorar. Hemos mejorado hoy, yo creo que hemos mejorado, ya habíamos mejorado el partido anterior, pero no fue suficiente para poder sumar de a 3. Profe, buenas noches. Entendiendo tu postura de no querer hablar, pero como líder del grupo mencionaste, y me llamó mucho la atención el tema de una estructura para desestabilizar. ¿Tenés ganas de profundizar sobre eso? Y bueno, entonces también tengo una pregunta sobre el partido, no sobre el siguiente rival, que es Libertad. Algún día vamos a profundizar sobre eso. ¿Por qué? No es el momento. Que sigan así, no pasa nada. A nosotros nos cabe solamente trabajar. Lo único que quiero decir un poco más sobre eso es que nos conocemos todos en el ambiente. Profesor, buenas noches. Profe, anteriormente no venía dejando que ya patee los tiros libres. ¿Hoy no fue permisivo por este partido o lo venían cerrando ya durante la semana? ¿Quién te dijo que no dejábamos los anteriores partidos? No, como que a veces como que no la amagaba, que quería ir. Él hace tiempo, o Claudio él está encargado hace rato de poder patear penales. Hoy era el encargado, el primer encargado del tiro libre penal y también de la falta. Pero primero nunca yo prohibí. Hubo un momento, creo que en el campeonato anterior, en donde sus compañeros se preocupaban por que estábamos ganando o estábamos empatando en la olla, especialmente, y señalaban el banco nuestro para no dejarle patear. Nunca hubo una. Esa es una de las constantes leyendas urbanas que giran a mi alrededor. Nunca le prohibí. O sea, le puedo preguntar a él, le puedo preguntar a sus compañeros. Hubo un partido hace poco en la olla que él era su perfil y él tenía que ir a patear el pateo Marcelo, creo, y al final fue una decisión de él, pero él es uno de los que más entrenan para poder patear los tiros libres, no tiene ninguna prohibición. Buenas noches, un saludo para todos. Te quiero hacer esta consulta con mucho respeto, porque recién decía, hay que cerrar los oídos y trabajar y mejorar. Hoy se va a hablar más del resultado que del rendimiento.
A mí me parece un muy buen primer tiempo de Cerro Porteño, pero con todo esto que está pasando, usted se siente con fuerza, no con ganas, con fuerza de preguntarme eso. No. A un tipo como yo no le podés preguntar eso. Yo volví a dirigir al club 2 días al día siguiente del entierro de mi hijo. Al día siguiente. No pedí un mes, un año, campeonamos después. O sea, no me podés preguntar eso. Eso entra... Sí. Pero yo creo que inmediatamente lo político, al ambiente que se generó con Cincha, porque usted dijo el otro día. Pero te hago una pregunta. ¿Es la primera vez conmigo en Cerro? No. ¿Es peor ahora o fue peor en el 2013-2014? Fue peor en el 2013-2014, fue el estadio lleno. Y a cada partido nosotros teníamos que proceder con cordura, encontrando los momentos adecuados para nuestra estrategia, el equipo, y campeonamos invicto, tuvimos 27 fechas, así. O sea, yo sé que cada tiempo es distinto, pero vos si yo voy a renunciar, esa es tu pregunta directa. Si yo voy a renunciar, de ninguna manera. ¿Por qué tendría si hacemos, estamos en un momento que no es totalmente malo? Sí, estamos en un bajón como le pasa a muchos equipos. Y no es la primera vez que nos pasa un bajón y ya hemos recuperado. Recuperamos para el torneo anterior, recuperamos para el segundo torneo, igual estamos 7 abajo, 5 abajo, voy a ser repetitivo. Yo sé que después van a hacer memes, después se van a burlar, porque ahí tengo que responder a tu pregunta. Yo no voy a renunciar, y no es por la cláusula de contrato. Y si quieren ir más allá, hay que preguntarle al presidente, a la comisión directiva, a ver ellos qué piensan sobre eso. Si ellos deciden eso, no va a ser la última vez que me echan del mismo club o de otras instituciones. Yo soy cerrista y soy institucionalista y quiero lo mejor para el club. Si ellos deciden que actualmente lo mejor para el club no es que nosotros lo sigamos dirigiendo, bueno, descansaremos 15 días, un mes, volveremos a trabajar. Nuestra carrera es así, pero yo no voy a dejar, no voy a abandonar porque por todas estas cuestiones que ocurren alrededor. Fue un partido muy bueno de parte de Mallorquín, muy bueno el partido, la verdad que fue un partido bien jugado, con mucha actitud, con mucha predisposición, tuvimos situaciones importantes. En gran parte del partido creo que tuvimos la posesión y que por insistencia, por la guapesa, se pudo conseguir el gol del empate. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te dijiste? No, primero quiero dar las gracias a Delis. Muchas gracias a Delis por la bienvenida y por la despedida. Pero yo me voy a mi casa. Yo no voy a ser parte del show. Yo soy muy autocrítico. Soy una persona que acepto cuando me equivoco. Soy una persona que exijo mucho a mi cuerpo técnico. Increíblemente, 4 personas esta mañana estuvimos conversando, el presidente, el vicepresidente, estaba Valnoli y mi persona, estábamos hablando de que teníamos información de que iban a actuar de una manera en contra nuestra, Delis y Paul Benítez, en verdad. Nosotros estábamos hablando de eso. Y yo hasta ahora no entiendo, yo me acerqué a hablar después del partido con el cuarto árbitro, me dice que por lo cierto, pues yo no me dirigí en ningún momento hacia ellos. Yo pedí el huevo a los jugadores, no reclamándole nada a ellos, ¿verdad? Antes sí estuve hablando con el línea sobre una jugada, pero yo no voy a mi casa, no voy a dedicar a mi empresa, no voy a mi familia, no voy a ser parte. Renuncia, profe, está renunciando. No me voy a mi casa. ¿Está haciendo? Sí, no voy a ser parte de este bochón. ¿Ya habló con el presidente ya le comuniqué al presidente que yo me voy a mi casa. ¿Fue tu último partido entonces? Mi último partido. ¿Qué tan grave fue lo que le dijiste a línea? Porque de ahí viene el informe y con la ropa directamente. Estoy con la conciencia tranquila. Solo reclamé una jugada, pero con el respeto que corresponde a, creo, no sé si me equivoco, fue Auche, Osvaldo,
que cae ahí, y le digo, no puede ser eso, falta, y me dice, la verdad que no, me dice, ¿y por qué no comunicas? Y a partir de ahí hubo una jugada donde yo pido, hago el gesto de poner huevo, ¿verdad? Pero yo no estoy actuando de forma maleducada hacia nadie, es una manera de dirigirme hacia mis jugadores. Elizondo en cuanto a los árbitros? No, esto es algo personal, no me voy a meter yo con ellos. Es algo que ojalá que entre ellos puedan mejorar, pero increíblemente ocurrió lo que estábamos hablando esta mañana. Eso sí me sorprende, y tengo testigos de la persona que estaba hablando conmigo. Entonces, esto nació de parte del presidente, y que increíblemente en el entretiempo lo primero que hicimos fue acordarnos de la charla que tuvimos esta mañana. Entonces, ¿era para perjudicarlo a usted, profe, o para perjudicarle al club, para favorecer a Cerro? ¿Cómo? Porque es grave eso. Claro, sí que es grave. No es para perjudicar a mí, es buscando desequilibrar a su entrenador y tratar de tener esa inestabilidad dentro de la cancha. Pero por suerte los jugadores fueron muy fuertes en cuanto a lo emocional. Gustavo, ¿hay algo que pueda hacer cambiar tu decisión o ya está tomado y no...? Hoy no voy a mi casa, no sé, ¿verdad? Pero estoy dolido por la actuación del árbitro, porque, vuelvo a repetir, yo estoy con la conciencia muy tranquila, y no hay peor cosa que actúen de mala fe, y esto yo considero mala fe, ¿no? Así que, si yo me hubiese equivocado, me hubiese dicho el presidente, mis asistentes, pero ocurrió todo lo que estuvimos conversando esta mañana, por eso me asusta, me sorprende. Muy apresurado esta determinación. ¿De dónde cree que vino la información que estaba diciendo que manejaban esta mañana justo en el día del partido? No sé qué hora se enteró entonces de lo que ocurrió. No sé de dónde salió, pero fue algo interno que se estaba conversando, algo interno. No comuniqué nada al presidente, yo me voy a mi casa, y bueno, es dolido, realmente estoy por la manera como se está manejando nuestro fútbol. ¿El fútbol paraguayo o es un retiro total? Porque si no querés formar más parte... No, yo no estoy diciendo que no voy a volver a dirigir el fútbol paraguayo, yo estoy diciendo que en este momento tomo esta decisión. Toma esa decisión, profe. Me voy a casa. La primera persona que le comuniqué fue a Barnoli. Sí, así que presidir, sin problema. Ahí está, gracias, presidente. Vamos a trabajar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora podés encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía, súper resistente y con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. O escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopishupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py.
Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811. Celular 0974 40 2020. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Regala una sonrisa. Por cada pechumilla de 800 gramos que compres de cualquier supermercado, ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y los e-commercers más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, mes aniversario número 40. Sábado 27, llega el evento de Millonarios Premios, Luisinho Sopra Voce. 21:30 horas, sorteos en efectivo y en créditos por cupones acumulados y de asistencia. Degustaciones, barra libre de tragos, promo de cervezas y tragos. Domingo 28, DJ en vivo y promos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. No hay sistema cuando se va la luz. Instala backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinva. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos retornando y a la vez también vamos a recibir a Roberto Garcete. ¿El presidente es padre o hijo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos sos hijo, ¿verdad? Para todos. Hijo sos, ¿verdad? Sí. Ya. Y vos tenés un pariente que trabaja en una conocida marca automotriz, ¿verdad? En realidad tenemos el mismo apellido, es un amigo, pero no somos, en este caso, familiares. ¿En serio me decís? Sí, es del barrio, está en mi comisión directiva, pero llamativamente no somos familiares. Pensé que eran familiares, sí, él me vendió a mí el vehículo. Bueno, ayer justamente estaba en contacto conmigo. Roberto, contanos esta visita riesgosa en para uno, ¿verdad? Sí, así mismo, la verdad que va a ser un partido muy difícil. Olimpia viene con un embrión anímico gigante después de haber ganado el clásico, luego ganar otra vez general, pero bueno, nosotros nos preparamos bien de la semana, esperemos hacer hoy un buen partido y poder sacar un resultado positivo, ¿verdad? Cortaron el otro día la racha negativa, preguntarte si perdieron solidez, ¿por dónde crees que pasó el hecho de que no se pudo conseguir resultados positivos en los últimos tiempos, o al menos no se pudo
repetir esa buena campaña que hicieron en el torneo de apertura, porque a mi modo de ver ustedes ni allí con el promedio en la apertura, pero supongo que alguna preocupación causó ese factor ahora para el segundo campeonato. Sí, así mismo, la verdad que sí, estábamos un poco ya preocupados porque no se estaban dando las cosas. Por suerte el partido pasado pudimos, como dijiste, cortar esa racha de que no podíamos ganar. Yo creo que es algo, vamos a decirle, normal en el fútbol, ¿verdad? Caer un poco en esas malas rachas, ¿verdad? Pero lo importante siempre es cortarla lo antes posible. Por suerte fue a inicio del campeonato, porque esto cada vez que esté llegando a su fin va a ser mucho más difícil. Esperemos que hoy podamos sacar un buen resultado para seguir ganando confianza y poder seguir sumando, que es lo que nos propusimos, de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Roberto, ¿cuántos jugadores se fueron para este clausura? Y se fueron 8 jugadores por ahí, pero la mayoría eran jugadores que no estaban teniendo muchos minutos, que no estaban jugando. Pero de los titulares, ¿quiénes? Porque entonces no es que hubo, digamos, una sangría de la estructura importante. No. De los que jugaron muchos partidos, los que se fueron Chapa Martínez y el argentino Franco Aragón. Después los demás fueron todos jugadores que no estaban teniendo... Pero son 2 jugadores importantes de la mitad de la cancha. Sí. Fueron jugadores importantes que lastimosamente no pudimos retener. En el caso de Chapa y a Franco sí habíamos llegado a un acuerdo para que no continúe. En cuanto a premio, ¿hay premio doble en caso de ganar la Olimpia? No se habló nada. Esperemos que podamos sacar un resultado positivo. Vamos a ver qué pasa después del partido. La vez pasada también, de la alegría contra Ameliano, se dio un premio aparte a los muchachos para poder levantar. Estamos muy contentos. Estamos todos al día de ese lado. El equipo está tranquilo y esperemos que hoy saquemos un resultado positivo y seguramente alguna sorpresa puede que haya. Ya. Bueno, Roberto, todo bien, ninguna novedad, no tienen lesionados, llegan con su máximo potencial, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy bien. El único que no pudo ser tenido en cuenta todavía es Alexis Roja, que está arrastrando un problema en la rodilla del partido contra Guaraní, pero después están todos a disposición del profe. Roberto, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo. Roberto Garcete, presidente de Resistencia. Bueno, señores, pasó lo que era inminente. Increíblemente, General Díaz perdió su predio de un costo de más de $7 millones, que fue a la subasta, fue rematado en el día de ayer, entiendo que un poco más, por $3 millones, 25, 100 millones de guaraníes. Y ¿cuánto sería eso al cambio? A ver si nos pueden ayudar. Estaban haciendo los muchachos el cambio. El cambio y un poco más de $3 millones de dólares. O sea que perdió General Díaz allí $4 millones. 4 millones. Más de 4 ganó millones. $1 millón. ¿Qué podemos hacer? ¿Con quién podemos hablar? ¿Qué va a pasar con el futuro de General Díaz? Si este predio ya perdió, ¿en cuánto tiempo tiene que entregar? Abandonar, desalojar. ¿Qué va a pasar con el club? ¿Hay algún plan alternativo de compra de otro predio para que siga? Porque sin cancha no puede seguir, evidentemente, sin una personalidad jurídica, física. Porque recordemos, Ariel, el estatuto de la APF dice que tiene que tener un terreno, tiene que tener un... ¿cómo era? Un establecimiento, un lugar... título de propiedad tiene que tener para participar en para participar en la APF. Porque estamos hablando entonces de una inminente desaparición del club. Claro. Esa es la realidad. Sí. No sé si podemos hablar con alguien de la APF, algún asesor, Carlos Sosa Jovellano, no creo que Robert Arezzo nos atienda, porque Jorge González evidentemente menos nos va a atender. No sé, Johnny, si por allí no llegaste a anotar el teléfono del nieto del coronel Jara, Adrián Jara, que charlaste con él ayer, porque, a ver, uno no sabe bien a ciencia cierta, yo no sé, insisto, si hay algún plan alternativo, algún plan B para que el club siga subsistiendo. Julio Jiménez, el delegado de Olimpia, fue el que ganó la subasta, que llevamos a escuchar en un ratito nada más cómo se da la subasta, el remate del club.
Yo no recuerdo un hecho de este tipo porque no sé si Cerro Corá fue rematado o embargado o si se dio este mismo episodio. Pero van a escuchar ustedes en un momento más cómo se hizo la subasta del Club General Díaz. Recurrieron a alguna que otra, algún intento judicial de último momento. Pero me parece que apareció tarde el incidente. Pero es que ya no tenían de qué agarrarse y la plata no tenían de dónde sacársela. Esa es la realidad. Más de 1.000 millones de guaraníes la deuda con Daniel Rasle, con el jugador Aldo Maiz, entre otros, porque de lo que yo leí en ese informe de remate, habían otras 2 personas que también, a quienes el club les adeudaba. Escuchen cómo se daba ayer en el seno del Palacio de Justicia. Me hizo recordar a la película del oeste. Sí. Cuando uno va a participar de una subasta, por ejemplo. Sí. Yo nunca he visto. Sí, nunca he visto. Y lo de ayer fue en vivo y en directo. Pues bueno, para nosotros fue un espectáculo, ¿verdad? Pero para la pobre gente allí porque el fútbol es pasional, que tiene sentimiento, la gente que está allí arraigada en los alrededores del club y que son hinchas fanáticos que tienen un sentido de pertenencia para con la institución, me imagino que habrá habido una gran desazón y una gran decepción. A continuación, ¿cómo se daba la subasta? El remate, Cancha General Díaz. 24.000 millones. 24.100. 24.100 millones a la una. 24.200 millones. 24.300 millones. 24.300 millones a la una. 24.400 millones. 24.450. 24.450. 24.500. 25.000 millones. 25.000 millones a la una. 25.100. 25.100. 25.100 a la una. 25.100 a las dos. 25.100 a las tres. 24.000 millones. Cardinal Deportivo. Cuando sonó el martillo y esa especie de timbre, ya no hubo nada que hacer. Sí. Allí ya Julio Jiménez cayó el martillo y se tiene que tener capital, por supuesto, para participar, ¿verdad? Pero si el predio cuesta más de 7 millones de dólares, acá Julio Jiménez y no sé su grupo consiguió así de la nada 4 millones de dólares, ¿eh? Regalo. Hay que aclarar, Ariel, porque la gente de Olimpia ya está diciendo, bueno, vamos a jugar ahí, vamos a tener nuestro estadio para... Es una persona, me dicen, que no tiene nada que ver con el Olimpia. La persona que compra. No, aparte Olimpia no tiene hora para pagar. A lo mejor si Olimpia hiciera plata, Olimpia se pagaba uno de los problemas que tiene, ¿verdad? En la FIFA y se va reduciendo la amenaza que tiene Olimpia en el seno de la FIFA. A ver, el lunes tienen que decir el nombre de la persona que compró. Porque fue el doctor Jiménez, fue representante. En representación de esa persona. En representación, vale la aclaración. Yo corrijo, General Díaz debía más de 2 millones de dólares. Sí, así, esa era la deuda total. Y por eso digo, ganó 1 millón. 1 millón de dólares. Le van a dar. Sí. ¿Y qué puede hacer con 1 millón? Un predio. Y tener un predio por lo menos ahora ahí lejos de la capital. Podés comprar, por ejemplo, hacia Luque, un poco más hacia el interior de Luque, un predio por $100,000 ya vas a comprar. Pero es una pérdida de más de 4 millones de dólares. Sí, totalmente. Y lo más doloroso que puede pasar con una institución es eso. Desaparecer de un lugar. Eso es lo más doloroso. La gente que administra el club y que lo llevó a esto, General Díaz, tiene la suerte de que no es un club masivo. Yeah. Porque si era un club masivo, le prendían fuego. Totalmente. Esa es la realidad. Bueno, así es que rematado el Club General Díaz por 25.100 millones de guaraníes. Deuda de más de 2 millones de dólares. Se remató por un poco más de 3 millones. Y 4 millones, bueno, entonces allí se le evaporó a la institución, que tendrá que rebuscarse y ver qué pasa. La situación de Cerro Corá es lo que no me acuerdo. Si fue rematado de la misma manera. Para mí que también fue rematado el predio. General Díaz ya se extingue, me dice, así como se fue Cerro Corá seguramente. 2% de 25.100 millones, ¿cuánto es? Porque es el que gana el martillero, me dice el amigo. Sí, 2% se le paga al rematador público. No sé cuánto es 2%. Pero es una plata. Pero ¿cuántos remates
pueden existir. Y no sé, Johnny, la verdad que no sé. 2%. Yo leí el informe del remate, mi querido señor de los pasillos. 2% decía. Es más, tengo el nombre del rematador y todo. Y no sé, Johnny, la verdad que no sé si esto se suele dar con mucha frecuencia o no, pero por lo menos a nivel club, no. Es la segunda vez seguramente si fue el mismo caso de Cerro Corá. Después uno no recuerda porque Tembetaré fue vendido, el predio fue vendido, el que está sobre Eusebio Ayala. No es que fue rematado. También eso había generado la disconformidad de los vecinos. Pero Tembetaré fue vendido y con esa plata Epifanio compró otro predio en Ipané. Que volvió a perder. Creo, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero por lo menos en el de Eusebio Ayala no fue rematado como... Estamos buscando simplemente antecedentes similares, pero me parece sí. El de Cerro Corá fue un caso similar. Recordemos, Ariel, en el año... 480 millones puede ser que ganó el rematador, 2%. Johnny, ¿por qué no soltamos el micrófono? 480 millones. Y 2%, no. 2% de 10, eso puede ser. Y hacer el 2% de 3 millones de dólares. ¿Ese? No deja de ser interesante, Johnny, ¿eh? Sí, en el año 1986. Si esa plata una vez no me remata, ¿para qué querés? ¿Para qué querés? Así Varios remates. Una vez ya sabes que tirar el micrófono y te va para, no sé, Concepción, para Guarí. Pero ¿por qué se le paga tanto, Ariel? Me estás metiendo en un caraguata, como diría Bruno. Nico dice 502 millones para el rematador. Según Nico. Ya no, es mucha plata para... Es mucha plata, ¿sabes? Sí. Muchísima plata por hacer sonar el martillo allí en la subasta. Bueno, ¿qué tenés para contar, Johnny, de Olimpia? Te quería contar, en el año 86, el equipo de Luis Rivarola ganó el derecho de jugar en primera división. Y después, en esa época, la Liga Paraguaya de Fútbol, cuando llega a primera, el equipo de Luis Rivarola se da cuenta que la institución no tenía título de propiedad, no tenía derecho para jugar en primera división, no se fue, no subió y bajó a la última categoría. Ni siquiera pudo jugar en la primera de ascenso en esa época. Por eso yo digo que habría que ver cómo queda la situación de General Díaz. Pero también Tembetaré perdió su lugar de Eusebio Ayala, perdió su campo de juego, su complejo en Ipané, y ahora no tiene cancha. Imagino que no tiene título de propiedad y está jugando en la primera vez. Y bueno, y seguramente se va a seguir, en el caso General Díaz, el mismo camino. Sí. Bueno, Olimpia, Johnny, después de mucho tiempo, mismo equipo. Olimpia definido. Ok. A esta altura. Podríamos decir novedad en la lista de convocados. Aparece un chico, Luis Abreu. Es un extremo, es un delantero que tiene Julio Cáceres. Entre los convocados aparece también Alex Franco. Recordemos, Alejandro Silva seguirá al margen en este partido. Va a cumplir su condena de 2 partidos de inactividad en el campeonato. Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Saúl Salcedo, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Sergio Tálvaro, Iván Torres, Víctor Salazar, William Candia, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Bruno Recalde, Hugo Fernández, Alex Franco, Jorge Recalde, Derlis González, Luis Abreu, Brian Montenegro y Guillermo Paiva. Los convocados por Julio César Cáceres. El equipo será con Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres. Me parece que esta vez Bruno Recalde arrancará por derecha, porque en el partido anterior fue Fernando Cardoso el volante por derecha y Bruno Recalde jugó en su puesto habitual de volante por el sector izquierdo. Bruno Recalde, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Derlis González y Brian Montenegro, equipo que piensa poner hoy Julio César Cáceres, mismo 11 del partido anterior. Bueno, repite equipo Cáceres. Y después todo tranquilo en el ambiente de Olimpia, ¿no? Después de la victoria. También Olimpia ha atravesado este momento tumultuoso de Cerro Porteño, que hay un sector que ya pedía la salida de Cáceres hasta que hiló, ¿cuánto? 3 o 4 victorias, 3, incluido el clásico. Sí, ganó el clásico. Antes de ese clásico, a ver... General Caballero Mallorquín.
Clásico mallorquín. Y uno anterior... Ameliano no, ¿verdad? No, Guaireña. Guaireña. 3 partidos. Guaireña, Clásico y General Caballero. General, 9 puntos, lo que lo llevó Olimpia nada más y nada menos con la punta. Entonces hay cierta estabilidad. A tal punto habrá que ver qué pasa hoy con Libertad y Guaraní, porque me parece que Guaraní le puede complicar también a Libertad. También. Le ganó a Ameliano. Entonces, vaya a saber si Olimpia no amanece mañana como puntero del campeonato. Único puntero digo, porque ya era puntero luego en esta fecha, pero compartiendo la tabla con Libertad. Exactamente. En un empate de Libertad, aquí tenemos que decir, Guaraní, no es aquí el Guaraní, pero siempre es un clásico. Sí. Esto ya es un clásico, entonces me parece que tiene complicada la chance de Libertad ante Guaraní, que levantó un poquitito ante Cerro su nivel. Y Olimpia, por supuesto, que tiene de resistencia. Si vamos por el antecedente de ese partido, Ariel, que vimos, en aquella goleada de Olimpia, realmente no existió en ese encuentro resistencia. Si bien este ya es otro campeonato, pero me parece que resistencia sigue siendo un equipo frágil. Sí, Olimpia favorito, eso es categórico. Malusque, ¿qué tal? Estamos de pausa. ¿Estamos bien? Bueno, en el fútbol internacional vamos a ir a Inglaterra. Ganó el Manchester United 1-0. Tengo intermedia también, Ariel. Perfecto, vamos a repasar también la intermedia. El Manchester United le ganó al Southampton 1-0. Vamos a ver si jugó Cristiano Ronaldo. Su segunda victoria en forma consecutiva. La pasada le ganó al Liverpool y Ronaldo había ingresado en la parte final del partido. Yo no sé qué me cuesta ver sábado de mañana fútbol, Johnny. ¿Por qué? Y porque quiero dormir un poquito. Sí, está bien. Hay que descansar, no solamente descansar el cuerpo, sino lo que pasa es que yo de lunes a viernes me despierto tipo 4:45 de la mañana, entonces... Si titular Ronaldo cambió al minuto 68. Ya debutó Casemiro en el equipo rojo. Ese es un buen dato, Johnny. Sí. Inmediatamente, ¿cuántas prácticas habrá tenido? Ya jugó. Bueno, estamos hablando de un jugador de jerarquía que viene y juega. Titular, ¿verdad? No, para mí que ingresó en el segundo tiempo. Yo no pude ver, pero estaba siguiendo las... Déjame te voy a las informaciones. Ahora mismo. A ver... United... Entró, pero en el minuto 80, Casemiro. Y Ronaldo, como contamos, jugó hasta el minuto 68. El que no estuvo en el banco no fue convocado, Julio Enciso, porque creíamos que al no aparecer en el equipo sub-21 del Brighton, iba a ser convocado para el partido contra el Leeds United, que ganó justamente su equipo por 1-0. A ver... El gol de Gropp, y con ese tanto ganó Brighton al Leeds por 1-0. Pobrecito Bournemouth, le ganó Liverpool 9-0. El Manchester City, que venció 4-2 al Crystal Palace. Chelsea le ganó 2-1 al Leicester. Brentford empató 1-1 con Everton. Y ahora están jugando Arsenal y Fulham, que están empatando 0-0. Ya contamos más detalles del fútbol internacional en el momento, porque estamos en contacto con Óscar Gavilán, el vicepresidente general Caballero de Mallorquín. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, para el equipo de trabajo y para toda la audiencia de ABC Carinal. Un gusto. Igualmente, Óscar. Bueno, me quiero dar grano, Óscar. Entiendo que habrá habido mucha alegría por el empate final del rojo mallorquino. Un punto que puede servir muchísimo cuando se contabilicen los puntos en final de temporada y se resuelva a los equipos descendidos. Pero quiero irme al grano. ¿Cuál es el estado de situación de Gustavo Florentín? ¿Él ya no es técnico de General Caballero o se sigue conversando con él? Nosotros anoche estuvimos reunidos con él casi hasta la medianoche después del partido, conversando con él, digamos, con todo lo que pasó ayer. Y esa reunión quedó pendiente o en continuar para mañana por la tarde con él y con el presidente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces dejó abierta la posibilidad de continuar, porque si no ya les hubiese dicho de una no sigo y punto. Sí, de hecho que nosotros tenemos un proyecto grande con él. Nosotros habíamos hecho un tremendo sacrificio para traerle al profe Florentín, atendiendo que él tenía una oferta del exterior. Él renunció a todo eso y se vino con nosotros porque yo creo que le convenció también el proyecto que nosotros le habíamos presentado y todo eso a nosotros nos anima y también nos da la esperanza de que él va a continuar, ¿verdad? Porque de hecho que está
un poco dolido por todo lo que pasó ayer. Nosotros le comprendemos a él, porque le vemos nosotros a él como una persona muy recta, una persona muy justa, y lo contrario pasó ayer, ¿verdad? Fue algo muy injusto para nosotros la expulsión. Ya, pero me imagino que les habrá sorprendido notablemente, porque con la racha que venían por lo menos en los últimos 2-3 partidos y empatar la Cerro sobre la hora, era alegría. ¿Y ustedes ya sabían que él renunció o en rueda de prensa, a través de la rueda de prensa, se enteran? Él estaba con nosotros viendo el partido desde su expulsión, estuvimos ahí conversando, y bueno, ahí ya nos anunció a mí y al presidente sobre la decisión, porque estaba un poco molesto. En pleno partido, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina el partido? ¿Cuándo termina el partido? Pero estaba muy molesto en todo ese interín que te mencioné, ¿verdad? Por todo lo que se dio con él. A los 8 minutos, imagínate, a los 8 minutos en un partido importante donde nos jugamos la vida, por decirte así, contra uno de los grandes, se le expulsa a nuestro director técnico, ¿verdad? Por algo que los árbitros se toman de repente como fue para ellos, ¿verdad? Pero nosotros lo entendemos y lo sentimos. ¿Por qué te digo así? Porque estuvimos en la charla técnica acompañándole al profe, escuchamos que estaba tratando de motivar al equipo, que era una final más. Y bueno, y yo creo que esos gestos que supuestamente se dice, ¿verdad? Yo hasta el momento no accedí al video, que los árbitros se tomaron de repente como algo directo para ellos. Nosotros creemos y consideramos, así como el profe nos explicó, que nada más era en apoyo hacia el equipo que él estaba dirigiendo. Y entonces Oscar, sacando limpio, digamos que está más adentro que fuera, ahora mismo. Nos quedamos para mañana. Vamos a tratar mañana de volver a reunirnos. ¿Él está en Asunción? Él está con la familia, sí, está con la familia. ¿Y la reunión dónde va a ser, allá o en Asunción? Va a ser en Asunción. Bueno, yo creo que pinta que va a seguir, por eso abre esa posibilidad. Ojalá. ¿Cuánto recaudaron, Oscar, ayer? 193 millones. ¿Y tendrías en mente la cantidad de asistentes? Sí, tengo 5.384, creo. Y en Olimpia Mallorquín, General Caballero de Mallorquín, fue de 6.000 la cantidad de asistentes, ¿no? 6.500 y monedas, sí. ¿Salvaron el espectáculo o no? Sí, claro, lo salvamos. 150 millones creo que quedó libre para el Club General Caballero de ayer, de la noche. Ah, libre. ¿Y entonces cuánto fue la recaudación? 193 millones. Ah, ya, entonces el alquiler no fue tan alto como en un momento se pensaba que era allá en Ciudad del Este. O nosotros, depende del espectáculo también, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un contrato con la gente del 3 de febrero, contrato de camaradería, por decirlo así, a quien le agradecemos nosotros por la confianza también. Te pregunto, Oscar, si jugaban ayer en Mallorquín, ¿de ninguna manera llegaban a esta cantidad de asistentes? Creo que no, porque, mira, nosotros teníamos vendida hasta las 16 horas, 3.280 boletas vendidas, 3.280. Y desde las 17 hasta las 19 se llevó a 5.000, güey. Ya. Bueno, Oscar, agradecido por el tiempo. Gracias, Andrés, gracias. Hasta luego. Oscar Gavilán, vicepresidente General Caballero de Mallorquín. ¿Cuánto dijo Johnny? 190 millones y le 193 y algo. Y 150 le queda libre al club. Sí. Buena plata. Sí. Buena plata para un viernes, el momento del rival, aunque yo creo que Cerro tendría que convocar un poco más. Principalmente en el este. Y el tema es que el momento no ayuda mucho. Sí. Bien. 12:54. Pausa, Maluje. Ya venimos.
Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Trabajamos día a día con la pasión que nos caracteriza, porque nuestra pasión es hacerte vivir la tuya. Tigo Sports es transmitir tu pasión. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750. Celular 0992-221-685. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablet. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Argor Empeños sigue creciendo. Te esperamos en la nueva sucursal de Itagua sobre Ruta 2, casi General Marcial Samaniego, en el centro mismo de la ciudad. Si querés comprar o empeñar algún artículo, acércate a la sucursal o comunicate al 0974-530-000. Llamada o WhatsApp. Encontrarlos en las redes como @Argor Paraguay. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba, frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos.
Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En las redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos retornando. Quiero completar el cuadro de fútbol internacional. Ya Johnny prepara todos los detalles de la intermedia. Ya jugó Pastoreo, por ejemplo, en la intermedia que no para y que lo tiene a Luqueño, que volvió a ganar ayer a Tirá. Le ganó a Tirá 2-1 contra 1 en su campo. Y anda muy bien. Bueno, yo quiero completar el fútbol internacional. Ya estábamos por el fútbol de Inglaterra. Vamos en España, Italia, Serie A. Juventus le está ganando a Roma por 1-0. A ver. Después, otro partido. Mira, Cremonese cae 1-0 frente a Torino. Cremonese lo tuvo a Nefa. Gustavo. Que se fue para la Juventus Nefa. Y después la Juventus le cedió al Cremonese. Sí. Que está jugando con Torino y pierde por 1-0. Milan-Boloña, 14:45 y Spezia Sassuolo también mismo horario. Por ahora, increíblemente, en Alemania, Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach están empatando 0-0. Digo increíblemente, pues normalmente el Bayern te quita 3-0, 4-0, 5-0 en cada uno de sus partidos. Y en España me parece que no hay buena programación de fútbol para hoy sábado. Ahora está jugando Elche, pierde contra Real Sociedad 1-0. 13:30 Rayo versus Mallorca y a las 16 Almería Sevilla. Los grandes por lo menos no juegan en esta jornada. Johnny, y en la intermedia, ¿tenés los datos de la intermedia? En la categoría intermedia esta mañana victoria del equipo de Pastoreo, que le vapuleó a Rubio Ñu 4-0, victoria del equipo del señor José Espínola. 4-0, victoria del equipo de Pastoreo ante Rubio Ñu y 3-3, partidazo Isteño Colegiales. Para de esa manera cerrar esta fecha 23. Trinidense 51 puntos, el equipo del Sportivo Luqueño que ayer ganó. Trinidense, recordemos, ganó también un día antes. Tiene 51 el equipo de José Arrúa, 50 para el Sportivo Luqueño. Pastoreo ya está tercero, Ariel. Tiene 47 puntos el equipo del departamento de Caguazú. Sí. San Lorenzo quedó con 44, pero recordemos, Pastoreo ya tiene 24 partidos jugados. Trinidense, Luqueño, 23 partidos. San Lorenzo también, 23. Y Fernando de la Mora, donde debutó Teto Cristaldo como técnico, le ganó al equipo del Sportivo San Lorenzo 3-1 y está con 35 puntos. Bien, hoy fue un día en realidad histórico y un día emotivo para la Iglesia Católica de nuestro país. ¿Vos profesás alguna religión, Johnny? Sí, yo soy católico. Yo también. Yo soy católico, no participo mucho, lamentablemente tengo que reconocer, pero soy católico apostólico romano 6. Bueno, yo también. Y la verdad que fue muy... A veces te estuve transmitiendo lo que sucedía hoy en... ¿Cómo le llaman técnicamente? Espérame que no se me pegó. ¿Cómo era? ¿Consistorio puede ser? ¿Y investido puede ser? Consistorio, sí. Consistorio. Y también, claro, fue investido como nuevo cardenal, la verdad. A ver, en la Iglesia Católica se denomina consistorio a la reunión del colegio cardenalicio, convocada por el Papa para ayudarle en el gobierno de la Iglesia. ¿Él va a vivir allá o desde acá? Entiendo que no. Que cada vez que va a haber reunión nomás viaja. Se va. Está bien. Porque él sigue siendo obispo de acá. De Asunción. Sí. Y por supuesto que a partir de esta investidura,
cuando el Papa Francisco por algún motivo ya no pueda seguir con el papado, el Monseñor Martínez va a ser uno de los candidatos que si de tener mayoría en la elección por sus colegas, ¿por qué no Paraguay podría soñar con un papa? Sí, y también él ya vota. Efectivamente. Porque votan todos los cardenales por los candidatos que también, o en este caso, o son del grupo de los cardenales. Vos tenés, Maluja, ese momento en el que el Papa Francisco investiga, se dice, así, ¿verdad? Sí. ¿O no? Al Monseñor Martínez como el primer, históricamente hablando, cardenal de nuestro país. No sabe qué haría. Está un español que, ¿te acuerdas que nos apropiamos de él? Como entiendo que trabajó mucho aquí en la Iglesia paraguaya y que inclusive tenía doble nacionalidad, que ya era también ocupando esa condición, ¿verdad? Pero el que es autóctono, es el Monseñor Martínez, definitivamente como el primero. ¿Qué decís, Johnny? Sí, en el año 2015 visita el Papa Francisco. Él estuvo una persona muy muy sencilla, muy humilde. Sí. Me acuerdo que le pedí una nota y hablamos bien sobre esta situación de la visita del Papa, y ahora ahí es uno de los cardenales. Así mismo. Padre Adalberto Martínez. Bueno, es significativamente importante para la Iglesia paraguaya, para el país, de tener a un cardenal que esté allí en Roma. Es más, por la importancia del caso, una comitiva frondosa, dicho sea de paso, de Paraguay, comandada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que estuvo en este momento solemne, momento en el que el Monseñor Martínez recibía la investidura de cardenal, y ya estábamos marcando lo que implica eso para nuestro país, para la Iglesia. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar de los otros equipos también. Preparamos el contacto con Gerardo Figueredo. Hoy juega Libertad Guaraní. Justamente ese es el campo central de Gerardo, porque se cruzan los equipos que él cubre. Es el partido, yo suelo utilizar un término, Ariel, mi relato principalmente, partido estrella de la fecha. Sí. Sí, el clásico. Es el más importante de la diferente fecha. Y poner estrella, entonces. Y claro, porque el clásico ya es un término demasiado clásico ya hay. Clásico blanco y negro, clásico clásico de ciudades. No. Es el partido más importante de la fecha. Muy bien. A ver qué nos tiene para contar Gerardo. Si habrá modificación en el equipo de Libertad, que tiene 3 seleccionados que van a viajar para el partido del miércoles en Atlanta frente a la selección del Tata Martino, una selección local de México, Paraguay, que va a tener como refuerzo justamente a los jugadores que militan en el fútbol mexicano, como Anthony Silva, Bruno Valdés, Richard Sánchez. ¿Voy bien? ¿O no? Sí, espera acá. Ya te digo. Ok. Los partidos para hoy, repasando porque continúa. Ayer terminó, gracias Gabriel, ayer terminó la fecha 23 de la categoría intermedia y hoy arrancó la fecha 24, sí. Me enredé un poquitito, pero ya ha aclarado el tema. Bueno, ya estamos con la fecha y con lo que se viene. A ver. Ya te digo, mi querido Ariel, los convocados del señor Barros Equeloto. Olimpia supuestamente está muy de acuerdo con la presencia de los 8 convocados. Anthony Silva, Santiago Rojas, Alfredo Aguilar, Iván Piris, Bruno Valdés, Valdés, que retorna a la selección nacional después superada la lesión. Alexis Duarte, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres, Andrés Cubas, que está jugando actualmente en Canadá, Marcos Gómez, Richard Sánchez, otro que también se suma de México, Cardoso, Lucena, Richard Ortiz, Matías Galarza, del Coritiba de Brasil, Lorenzo Melgarejo, Matías Segovia, Diego Gómez, Derlis González y Carlos Alberto González. Yo no estoy de acuerdo con la convocatoria de Matías Segovia, lo veo muy frágil. Bueno, estamos en contacto con Ever Salcedo de Inmobiliaria del Este. Ever, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ariel, a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, estamos muy bien. Contanos más detalles de esto, el barrio ecológico de Itú, segunda etapa, y de ese trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Dice, esto a mí, cuando se trata de la Cordillera,
Ever, a mí ya me seduce totalmente. Así mismo, Ariel, la verdad que estamos en un lanzamiento, así como lo había ya adelantado, que es una fracción única en Cordillera. Estamos en ruta 2, en la altura de kilómetro 63. Se ingresa a 1.200 metros, todo empedrado con todo tipo de vehículos. Ever, perdóname, esa ruta es camino a Tobatío, ¿no? No, esta sería la ruta 2, la que conecta ya hacia el este. Ya, la ruta 2. Okay. Sí, ruta 2, kilómetro, repito, a la altura del kilómetro 63, y ahí ingresamos 1.200 metros, ya todo empedrado, acceso para todo tipo de vehículos. Entonces, la verdad que está muy lindo. Quisiera dar también un detalle de la bondades de la fracción, donde tenemos acceso al arroyo Itú. También tenemos un mirador, tenemos una escalinata del Jesús Misericordioso, y tenemos una vista, la verdad que muy interesante, muy linda, que es la vista a la serranía, ¿verdad? Ideal para lo que sería una casa quinta, casa fin de semana, para compartir un poco también con la familia, con los amigos. Entonces esto hace también la conexión con la naturaleza. Seguro que sí. Y decime, a ver, yo por ejemplo si estoy interesado y quiero comprar la cuota, el lote, un 12 por 30, ¿cuánto me costaría mensualmente? Sí, estamos teniendo nosotros por precio de lanzamiento cuotas a partir de 620.000 guaraníes. Para poder contactar así en forma rápida, porque realmente estamos teniendo mucha demanda, mucha afluencia de gente que está llegando a esta cordillera. Nos pueden contactar con un vendedor como para llamándole a la línea baja al 021-413.000 o escribirnos al WhatsApp 0972-413 o a la página web idesa.com.pe. Esta zona de la que nos hablas, zona de Itú, esa zona ya tiene servicio de agua, tiene servicio de electricidad, es decir, la gente que está escuchando y que quiere invertir puede ir allí, instalar, armar, construir la casa, instalar la piscina y ya está, una mezcla de urbe con naturaleza. Así mismo, Ariel, en realidad ya tenemos ya zonas, inclusive propietarios que ya habían realizado la compra en forma anterior, ya están construyendo, ya están realizando mejoras y inclusive vienen los fines de semana acá como para poder tratar de salir un poco del ruido también, entonces compartir también con la familia. Y de eso también tiene mucho hacia el Cerro Caballuco, no sé, ver, yo tengo mi pequeña propiedad hacia allí y suelo mirar y tiene un montón de opciones también por ese lado. En realidad tenemos lo que sería cordillera, tenemos en gran parte una extensión muy interesante del territorio Paraguay, de cordillera, perdón, que hace también que sea una opción también de compra para el lote, ¿verdad? Sí. En este caso, esto es un producto muy premium porque en realidad es un producto ya con una vista interesante, o sea, el que quiere acercarse a la fracción realmente se va a quedar maravillado por la vista, por los lotes nivelados altos, el arroyo Itú, que es un atractivo ahora que estamos entrándonos con el tema del verano. Entonces eso hace también que sea un condimento interesante para la compra, al momento de la compra del lote. No, la cordillera es encantadora, la cordillera. De verdad, sí que la gente que está escuchando y gracias a esta facilidad inmobiliaria del este tiene que hacer ese pequeño esfuerzo y no se va a arrepentir, yo le garantizo, porque suelo estar por allí. Gracias, Ever, por el tiempo. Así mismo, muchísimas gracias, Ariel, y agradecido. Hasta luego. Ever Salcedo, gerente comercial de IDESA, de esta manera contándonos los detalles, bondades de este barrio ecológico de Itú, que está en su segunda etapa y que, bueno, Inmobiliaria del Este le está ofreciendo estas facilidades en una zona realmente encantadora como es indiscutiblemente la zona de la cordillera. Bueno, tenemos también que tenemos que compartir algo de Bingo Candileja. Hoy, 27 de agosto, sí señor, por supuesto, tenemos a disposición de la audiencia, Fabio, puede ser 2 vouchers, ¿leí bien? ¿Está bien? De guaraní, 250.000 cada uno para regalar vouchers. Cada voucher. Un voucher, 250.000 guaraníes. Muy bien. Y vamos a regalar la modalidad de llamado directamente. Con un mensaje. 2 vouchers. Así está bien, vouchers. No hay forma de decir en español eso. No sé, un ticket. Un vale Bingo Candileja, sí. Perfecto.
¿Por qué no queremos mezclar el idioma? Vamos a facilitarle a la gente, por favor. 250.000. Johnny, vos defendés el español entonces. Totalmente, no, es que... ¿Vos sabías que los españoles, por ejemplo, no dicen Wi-Fi ni no dicen... para ellos dicen Wi-Fi. Wi-Fi, claro, facilitar nomás a la gente. Sí. Porque yo soy medio lentuki, entonces no entiendo mucho. Entonces, es un ticket, es un vale. Vos no querés ser entonces así, digo, qué sé yo. No, está bien. El refinado, el chetito, no. Está bien mezclar, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que hay que ser directo, hay que ser simple en la vida. No complicar a la gente. Está bien, Johnny. Vamos a repasar los partidos que tenemos para hoy. Estaremos con Fabio Martín en Cancha de Libertad. ¡Qué partido! ¿Cómo te envidio, Ariel? Me gustaría ver Libertad Guaraní. El domingo, de hecho, ya estuvimos en un buen partido entre Libertad y Nacional, con la gente de Nacional que concurrió e hizo fiesta en la zona de preferencia. El choque entre Libertad y Guaraní va a arrancar a las 16, será en la Huerta. Gerard Fille, si nos atiende, nos va a contar algunos detalles de este partido. Sí. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Vamos a ver quién estará en el VAR. En el VAR estará Mario Díaz de Vivar. Y después se viene el choque de fondo Olimpia frente a Resistencia, 18:30 en el Estadio Manuel Ferreira. El árbitro José Méndez y en el VAR Fernando López. Johnny ya contó el equipo de Olimpia. Resistencia, Rolando Santos, el brasileño. Jonathan Roa, Oscar Brizuela, Juan Recalde, Wildo Alonso, Wilfrido Báez, Fernando Garcete, Eduardo Aranda, Fernando Escobar, que viene de marcar un golazo desde la mitad de la cancha. Bustos, jugador... Matías Bustos. Mateo, ¿puede ser? Mateo Bustos. Mateo Bustos. Sí, muy buen jugador, muy buena técnica. Sí. Y Diego Martínez. No estoy viendo acá a Ronaldo Martínez. No sé si perdió el puesto o fue expulsado en la jornada anterior. Está Gerardo Figueredo. ¿Cómo está, Gerardo? ¿Qué tal? Bien, Ariel, el saludo para vos, a Johnny y por supuesto a la gran audiencia del Super Sábado. ¿Qué hora llegaste, Gerardo? Y 2:30 de la mañana aproximadamente. Cansador ese viaje, ida y vuelta. Sí, pero estamos acostumbrados y todo sea para cumplir pero bien lindo el viaje. Hoy día, por ejemplo, desde no recuerdo, pero desde Caguazú ya la ruta es el doble carril y eso facilita muchísimo el viaje, Gerardo. Sí, lo hace mucho más rápido y después para llegar hasta la capital, bueno, ciertos trancones, pero a la madrugada ya no, con el tema de que se está trabajando en el Cerro Cacupé. Para salir, sí, es normal, porque se está trabajando en esa zona y se tarda un poquitito, pero con paciencia eso zafa uno. Y cuando veníamos a la madrugada, bueno, estaba bien despejado y llegamos bien rapidito. Qué bueno. Gerardo, el espacio es todo tuyo, justamente se enfrentan hoy los clubes que cubrís, así es que todos los detalles a tu cargo. Sí, señor. 16 horas en Tuyucuá. Hace 2 años que Guaraní no gana más en ese terreno, en el barrio de Tuyucuá. La última vez que lo hizo fue el 1 de agosto del 2020, en plena pandemia. Recuerdo que había ganado 3-1 y después se registraron sendos empates y posteriormente todo a favor del cuadro repollero. Victoria del Repollero siempre desde aquella fecha. Una sola variante trae el equipo de Garnero, así cerraba ayer los aprestos en Tuyucuá y posteriormente quedaron concentrados esperando el partido de hoy a las 16 horas. Vuelve Marcelo Díaz en sustitución de Álvaro Campuzano, quien fue el que le cubrió el puesto la fecha pasada ante Nacional. Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, Matías Espinosa. El medio terreno con Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz y Diego Gómez. Lorenzo Santa, Melgarejo
Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz, el equipo que prepara Garnero para recibir a Guaraní, que por otro lado tendrá variantes obligadas por la expulsión de el polaco González en el último partido de Cerro Porteño. Ha convocado Jovero a un juvenil de 19 años, Alcides Benítez, que normalmente juega en la reserva, y fue llamado para concentrar. Este juega de zaguero lateral derecho, pero volvió Rodi Ferreira después de 3 partidos de estar ausente por los problemas que suele tener Rodi Ferreira, lateral derecho de Guaraní, de no alinearse a lo que pide el técnico, de las llegadas tardías, aunque últimamente estuvo puntual en cuanto a las llegadas de Rodi Ferreira, pero sí un tanto rezongón, y eso hizo que Jovero lo haya marginado en los 3 últimos partidos de Guaraní, y ahora vuelve entre los concentrados y posiblemente iría de titular. Y la vuelta de Aldo Pérez, el portero, quien tuvo un problema en uno de los hombros, por eso no jugó los 2 últimos partidos de Guaraní, incluido la Copa Paraguay. Aldo Pérez en portería, de lateral derecho Rodi Ferreira, Gustavo Vargas, que ya había jugado contra Cerro Porteño ante la imprevista deserción de Ariel Benítez, que en el calentamiento había sufrido un inconveniente muscular. Después, en la semana, cuando se le hizo los estudios, se encontró que tenía una rotura fibrilar de 3 milímetros y está totalmente descartado. Por ello, va a seguir en el equipo Gustavo Vargas, haciendo pareja con Marcos Cáceres. Y de lateral izquierdo, Marcelo Benítez, el conejito. Y de extremo por derecha, Matías Segovia, Ángel Pirayú Benítez, Jorge Mendoza, y ahí vamos a ver si se decide de una vez por todas. Se lo incluye desde el vamos al Mudo Valdés, que las veces que ingresó en el segundo tiempo, Guaraní ha levantado su rendimiento, y ahora nuevamente con la posibilidad, pero eso se va a dilucidar en la tarde de hoy de Tuyucuá, cuando se dé a conocer la formación titular. Si arranca nuevamente Luis Fariña o lo hace el Mudo. Y arriba Néstor Camacho junto a Fernando Fernández, la probable alineación de Guaraní que prepara para medir a Libertad. Repito, 16 horas, 8ª fecha ante Libertad, con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Ariel, Juan de Dios Audiencia. Gerardo, repetí el reemplazante de Julio González en la saga, el expulsado. Rodi vuelve para jugar de zaguero lateral derecho. Sí. Gustavo Vargas junto a Marcos Cáceres, la dupla de centrales de zaguero lateral izquierdo, Marcelo Benítez. O en su defecto se puede dar el debut de Alcides Benítez, que juega de lateral derecho, titular en la reserva, es de las inferiores, hace tiempo que viene pidiendo pista, y esta vez lo convocó por primera vez Fernando Jovero, y también puede darse, pero yo estimo que va a utilizar la experiencia y lo bueno que tiene Rodi Ferreira para este partido trascendental ante Libertad. Pero no se descarta que pueda aparecer Alcides Benítez, Ariel. Otro indulto para Rodi. Y Gustavo Vargas ya había jugado contra Cerro en la parte final del partido, ¿no? No, él había arrancado porque él estaba en la banca. Sí. El calentamiento habitual que hacen los protagonistas antes de cada juego, y se toma del posterior Ariel Benítez, el zaguero lateral derecho, que le parece que tiene se asemeja mucho a Carrascal en cuanto al perfil, a lo físico. Ariel Benítez, sí. Tu tocayo. Él siente una molestia muscular, queda fuera del partido y aparece Vargas para jugar de titular. Y hacen prácticamente una línea de 3, Vargas, Polaco González y Marcos Cáceres. Así fue como salió ante Cerro Porteño. Y ahora entonces va a jugar en la saga junto a Marcos Cáceres, y de lateral derecho o Rodi Ferreira o Alcides Benítez, y de lateral izquierdo Marcelo Benítez.
Gerardo, ¿y qué se sabe del presidente Toti Acosta? ¿Él va a retornar, va a ampliar el permiso? Este año ya no viene, vuelve el año que viene. ¿Qué se sabe? Y es algo que nosotros preguntamos insistentemente en cada jornada de Guaraní, entre los directivos, al propio presidente, en ejercicio, el señor Emilio Daer, un señor pero de una atención finísima que nos suele dar, un señor muy educado y él mismo no sabe cómo es la situación, depende del presidente. Y del lado del presidente no hay respuesta hasta ahora, porque sigue su proceso de recuperación. Estimo que por eso no vuelve. Pero el presidente en ejercicio, el señor Emilio Dar, está trabajando muy bien en todo lo que se han trazado y al menos por ahora no se avisora que pueda volver, aunque uno estima que a fin de año, cuando tenga el ok correspondiente del médico, de parte de sus familiares, porque también uno tiene que ser celoso de su salud cuando una persona tiene así una intervención muy delicada, como lo tuvo el señor Juan Alberto Acosta, porque él fue intervenido quirúrgicamente en Brasil. Sí. Está muy bien, está bien recuperado, incluso ha asistido a las canchas últimamente, pero tiene que ir de a poco tomando los compromisos que tiene asumido la empresa, la familia y lo que es el club. Y si hay un lugar que donde no hay problemas de libertad, Gerardo, ahora desde el punto de vista deportivo, digo. ¿Cómo? Si hay un lugar donde no hay problemas de libertad desde el lugar deportivo. No, para nada. E incluso en este último tiempo Garnero te simplifica el trabajo porque repite equipo y casi no cambia. Incluso los cambios que dan dentro del partido son casi iguales. Por ejemplo, fecha tras fecha, porque viene ganando, pues se puso puntero nuevamente. Libertad está para ganar el campeonato. A mí me preguntás si Libertad está para repetir. Y sobre la marcha te digo que sí, por el plantel que tiene, por esa levantada que tuvo, porque había arrancado mal el campeonato. Perdió ante Ameliano, el de Defensores del Chaco, en la apertura de este torneo, del segundo semestre del año, y después va a Mallorquín y también cae ante General Caballero. Y bueno, ahí se especuló, ya se relajaron los jugadores, ganaron el primer campeonato, en fin, están con el tema de la Copa Paraguay, el plantel de suplentes, que a duras penas raspando también pudo superar a Sportivo San Lorenzo cuando el partido se iba, un 2-1 apretado, pero después vinieron los triunfos sucesivos y el muy buen andar del equipo de Garnero. Y decían con relación a los cambios que suele introducir en cada partido, la presencia de Tacuara Cardoso, que por otro lado, a propósito quiero decir, va a jugar, si hoy ingresa, como lo suele hacer en los últimos partidos, va a ser su partido 800 en toda su carrera, Ariel. Y ha jugado en 7 países, extraordinario jugador que tiene nuestro fútbol en la actualidad. 800 partidos. Va a cumplir, sí requiere sus servicios porque la dupla de atacantes se mantiene inamovible, Lorenzo Melgarejo junto a Roque Santa Cruz. Y después, los que suelen ingresar, Iván Franco, Rodrigo Bogarín, Lescano, el juvenil, y en fin, todo va muy bien en campamento liberteño, en Tuyucuá, sin ningún tipo de inconvenientes en cuanto a lo futbolístico, Ariel, Julián. Y hablando, Gerardo, de Tacuara, él firmó otra vez continuidad con Libertad, ¿no? Sí, hasta el 2023. A la pucha. Sí. Un año y algo. Y Roque yo creo que sigue también el año que viene. Y Roque, desde que apareció con la camiseta de Libertad, cada fecha juega mejor. Por eso te digo. No se lesiona, no tiene tendinitis, no tiene problemas en la rodilla, no tiene cansancio muscular. En fin. Él cumplió recién 41 años, hace poquito. Sí, el 16 de agosto, sí. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, y cada vez juega mejor, determinante contra Nacional, ese partido que hicieron con Fabio, nuevamente fue
de un papel gravitante para ese triunfo que se dio a favor de Libertad, porque... Vos sabés, Gerardo, que ya que hablamos de él, su desequilibrio individual desde aquel partido con Paranaense, que si bien es cierto le fue mal a Libertad, hace ese tipo de, no igual, ¿verdad?, pero alguna gambeta, alguna impronta individual suele ofrecer en casi todos los partidos. Sí, aquel gol que había marcado, él hace el gol ante Paranaense, sí, que después le empata sobre la hora por cosas que se dan en este juego. Uno puede decir inocentada, desatención, pero es el mérito del rival también que va a buscar y no pierde la fe, insistió, martilló y encontró, así como lo hizo anoche General Caballero, en una de las últimas bolas de la noche, encontró el empate. Y Roque en esa copa también fue gravitante su trabajo. Y en el partido contra Nacional, Jacket, uno de los defensores más rudo que tiene el fútbol local, pero él no es mala leche ese chico, no tiene mala intención, pero juega con una fuerza tremenda, Miguel Jacket Duarte, el defensor de Nacional, y tuvo una lucha bien particular la fecha pasada en la visera ante el defensor de Nacional, Roque Santa Cruz. ¿Muchos parroquianos crees hoy, Gerardo? Y estimo que sí, por el horario, 16 horas, la temperatura, y ojalá que sea así. Si el liberteño no va hoy, imaginá, por ejemplo, ahí a... Marini no se va a ir, te cuento. Marini no se va a ir. Él hace el fanático, pero no va a verlo a su equipo. No puedo creer, pero invita la temperatura, el momento actual del equipo, va a jugar de local, él tiene ahí su lugar casi soldado para su asiento cuando juega Libertad de local, ahí hacia el sector preferencial, parte baja, lado que da hacia la avenida, hacia la calle Cuspanís. Y ahí él se entretiene, antes de empezar, cuando se empieza a colocar en línea ya, empieza a tirar una florecilla ahí en línea. No vaya a decir todo, por favor. No hay una florecita, sí. Buen trabajo, le dice. Sí, fulano. Él es enemigo de los líneas. Bueno, Gerardo, nos vemos más tarde. Te vas para allá, ¿verdad? Sí. Así será, Dios mediante. Dale, Gerardo. Un abrazo. Chau. Chau. Maluja, tenemos la última pausa, ¿verdad? Ya venimos. Cambio brusco de temperatura cuando salís al frío. Ya sabes, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con una nueva imagen y la calidad que ya sabes. Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsa ECA. Llegó a Bristol el agosto liquida. Lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Además, tu compra te puede salir gratis. Escucha esta super oferta: TV Win HD de 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 191.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py.
Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lácteos Trébol. La leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol. Ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y de medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Shortizer, Lácteos Trébol nutre tus emociones. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi, para todos los gustos, son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos retornando, momento de compartir con la audiencia. Vamos a habilitar el WhatsApp. Pueden comenzar a partir de ahora a enviar sus audios al 0972-730-730. Tema libre. Supongo que los hinchas de Cerro son los que van a estar más encendidos después de que el equipo no pudiera ganar de vuelta en el día de ayer con el empate 1-1 frente a General Caballero de Mallorquín. Así es que, audio WhatsApp. Esto ya está chequeado, mi querido Maluje. Funciona todo bien. Nos vamos a... Ahí viene Juanqui Lescano impecablemente vestido con la remera del Olimpia. Bueno, hay mucho mensaje audio, lo que estamos pidiendo ahora. A ver. Ese ya tiene que ver con el regalo, Ariel. No, todavía. Todavía no. Tema libre. Bueno. Empecemos con el primero. A ver, Maluje. ¿Se movió? Se movió, parece. Vamos a ver. Movimos un poquitito. El chirimbolito. Sí. El conector parece que falsea. Pero, Cerro
bueno, está excelente. uno de la punta en su peor momento. Y ¿No? Sale. ¿Qué tema? Pero está funcionando bien, ¿verdad? Ariel, quiero saber qué pasó ¿No? de Acá no, Franco, acá no. y quiero decir que Ahí sí. ella debe ser titular. Acá muy bajo escuchamos en el estudio Maluje. Puede ser. Vamos a probar con otro. Vamos a probar con otro. Buenas tardes, Ariel. Ariel, ¿pueden averiguar de cuántos partidos de los últimos que Libertad juega de local? Sí o sí está ahí Díaz de Vivar. ¡Qué vergüenza! Si no está en el campo, está siempre en el bar. Hoy, un expulsado o un penal a favor de Libertad. Te paro 100%. Ariel, ¿no pueden decir por favor el tema del sub-19, la cantidad de minutos que cada equipo tiene? 800. Que la cantidad que tiene. No, tenemos que entrar a buscar un trabajo importante de investigación. Mira de que suma más que nada. La APF tiene su cómputo. Su cómputo. Ok. Pero está interesante. Mira que es bueno para publicar inclusive Claro, eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Buscar, sumar los minutos. Espectacular, Ariel, el programa que tienen. Vos sabés que la otra radio, pobrecito, ni a los talones le llegan. Macaná, dicen en la otra radio. Hablan de la semilla del pasto, eso. O sea, cardinal número. Gracias, joven. Ariel, Cardona, la cagada del año. ¿Para qué mierda le da a los jugadores, tantos jugadores de la selección sin fecha? Bueno, acá ya estoy sufriendo lo que suele sufrir Bruno. No llamen, por favor. Este canal de contacto solamente utilizamos para leer mensajes o para compartir los audios WhatsApp. Nada más. Porque al llamar corta el audio del otro. Claro, aparte no es para el efecto. Sí. Y el problema de Cerro Porteño ni es su presidente, Juan José Zapac. Él está atornillado a la silla de la presidencia hasta que se le devuelva el último centavo, el último céntimo que invirtió en el estadio. Antes de eso, él no se va a ir. Entonces, ¿cómo para él tiene ahí el equipo? Si salga, no sale, si no sale, no le calienta, no invierte mucho, porque su objetivo es recuperar todo su dinero de la construcción del estadio. Eso es lo que a él le interesa. Y estar en la palestra, porque Cerro Porteño es una cartelera que le permite hacer su negocio, ¿verdad? Como empresario. El fútbol le calienta un pito. Así es fácil nomás. Buenas tardes, estoy escuchando la programación y escuché la opinión también, no sé si era el preparador físico de Roque Santa Cruz, y me acuerdo de que cuando jugaba en Olimpia no terminaba ni el medio tiempo, siempre salía con problemas, macaneando ahí, rengueando, herea, y ahora según el preparador físico y el médico ahí, que él ni Mishiminas así sube más de vetera. Que pucha, Judas Iscariote. Tranquila, señora, por favor. Ariel, chico, la equipo no va a liderar, ya pues se pregunta ahí, pues. Va, si yo genera gallo, mi mamá no va a putar. Todo el partido va a putar, yo genera gallo, desastre de pulpido, mi mamá, yo tocar la pelota, chuchupa, esa, uy. No aguanta ahí, equipo, yo vengo, sigo lo, 11 millones de defensa, está cero con una pequeña. Hola Ariel, todo tu compañero. Es verdad que Aaron Molina está en interés, el de jugador de Boca Juniors, está en interés de Cerro Porteño o no. Bueno. Hola muchachos. Chiqui se tiene que ir de Cerro, no hay caso. ¿Cómo pico le vas a estar ganando 1-0 a General Caballero y te vas a entrar a defender? No podés defenderte en contra de un equipo chico. Se tiene que ir, está esperando pero para que pierda 5-6-0 el Cerro para que le mande a Chiqui.
Para mí que le tienen que llamar a Cardona, por favor, a preguntar por qué no habilita una cuenta para que los socios empiecen a contribuir y ayudar con esto de la deuda. Por favor, tienen que hablar de eso. Es algo grande que Olimpia necesita solucionar. Permíteme, Ariel. Sí. Actualización de la tabla de minutos de los futbolistas sub-19. Ah, ¿tenés todo, Johnny? Sí, tengo aquí el equipo de... Perdón, ABC. Pero tengo un pequeño inconveniente. No, tranquilo. Tómate el tiempo porque es muy interesante. Vamos a ver cuál es el equipo que hasta aquí ha utilizado la mayor cantidad de minutos a un sub-19. Recordemos que 800 minutos, cada equipo tiene la obligación por normativa de incluir el cupo juvenil. Sí, señor. Aquí ya tengo. Tacuarembó está en el primer puesto con 540 minutos. A punto de cumplir. Le quedan 260 minutos. Libertad, 481 minutos. Le quedan 319 poco también ya para cerrar. Guaraní, 479 minutos. Le quedan 321 minutos. General Caballero, 375 minutos. Le quedan 425. Sol de América, 358. Sexto está Cerro Porteño, 340. Le faltan 460 minutos. Séptimo, Guaireña, 317 minutos. Octavo Nacional, 267 minutos. Noveno Olimpia, 258. Le quedan 542 minutos. 10 Ameliano, 242. 11 Resistencia, 189 minutos. Y último, el 12 de octubre de Itagua, 174 minutos. Dentro de todo, yo diría la mayoría de los equipos están bien porque ni siquiera estamos llegando todavía a la mitad del campeonato. Sí. Queda mucho aún por recorrer y si miramos desde el punto de vista de la norma, ¿no? De la obligatoriedad, porque esto también puede implicar algún perjuicio en caso de que haya algún descuido y no se cumpla. Claro. Entonces, me parece un buen dato. Entonces, el que mejor promedio tiene en materia de inclusión del cupo juvenil es... Tacuarembó, 540 minutos. Valdés me parece que juega todos los partidos. Iván Valdés. No, es el chico Martínez, Luis Martínez. El que era de Olimpia. Sí, el que era de Olimpia. Y también suelen aparecer otros jóvenes también de la cantera del Olimpia. Y después Libertad también. Gómez todavía cupo, ¿verdad? Libertad, sí, es Gómez. Por eso Libertad, eso Libertad tiene muchísimo. No, y Gómez juega todos los partidos, a esta altura es titular. Ningún tipo de duda. Con 481 minutos. Muy bien. Ariel, tenés la recaudación y asistencia de ayer, Cerro, General Caballero. Pasarle tampoco a los olimpistas que están diciendo que el público de Alto Paraná le hizo un vacío a Cerro. Sí, ya contamos, ya nos contó acá el vicepresidente General Caballero de Mallorquín, Ojara Ávila. Más de 190 millones guaraníes y un poco más de 5.000 asistentes en la jornada de ayer. A ver. Más audios. Qué hincha de resultados son los perros. Hace un mes trago Chiqui Arce la P Guardiola, Cerro Porteño en la Barcelona, Nangana. Ahora sí que pierdes a desastre. Hincha de resultados me mete lo mitad será. Aguanto Olimpia. Bueno. Sigue llamando a la gente. Qué increíble. Señora, te van a yo gente a bomba, hemos vender, yo te voy a pintar full. Señora, te van a yo gente a bomba, hemos vender, yo te voy a pintar full. No sean violentos, por favor. Hola, Ariel. Estoy de acuerdo con el señor que dijo que hay que llamarle a Cardona y hay que decirle que abra la cuenta para que nosotros los olimperos comunes, vamos a decir, para colaborar. Aunque sea de a $10, de a $5, qué sé yo, $20, así para solucionar el problema, porque ahí hablando todos los días, hablando por la cuenta, no se va a solucionar. Y decirle un poco también a Federico Frutos que ponga la plata y para que pueda ayudar a Nila Oñe en Bareiti todo el día y le culpa a medio mundo y no se soluciona nada así. Todos los dirigentes que pasaron por Olimpia. Se me fue. Pido disculpas a los oyentes, le corté sin querer.
Se le escapó el audio. Increíblemente. Dale, Cardona, abrí sí que la cuenta, ya hay cada uno, los olimpistas, vamos a colaborar ahí de acuerdo a la posibilidad de cada uno. Metele, güey, presidente. Es una mentira. Ya se hizo una vez y fue una vergüenza. Fue una pelada para Recaudaron la gente, 11 ¿sí? millones de guaraníes. No, una vergüenza. Ni siquiera corrió la vez pasada el tema de los socios expectables. Sí, nada. Que Cabone calificó como un fracaso. $10 ni cerveza esperando de que vio aguantaron de cuenta de Cuadro Limpia. Arruinar a Gango. Tranquilo. Hola, buenas tardes. Sí, yo también quería opinar. Hay que hablarle a Cardona para que habilite una cuenta para nosotros los olimperos fanáticos y orgullosos de nuestro club, ¿verdad? Para poder aportar, por lo menos nosotros que no somos socios, ¿verdad? Para que podamos colaborar un poco, por lo menos con un 10, 20, 30, Bueno, lo ya que se puedan dar, hizo, ¿no? ya se hizo, señora, y Para no nuestro corrió. querido club. No ocurrió. Ariel, hace pues esa intermediación que están pidiendo los hinchas, por favor. El hincha quiere colaborar con el club y no sé por qué lo que no habilitan una cuenta para que se pueda ayudar al club. ¿Será que podrías consultar? Más de uno ya te estamos pidiendo, por favor. Repetirle, Johnny, cuánto aquella es cuando se hizo, y es más, se utilizó en el marketing a los presidentes honorarios Osvaldo Domínguez Dip, a Óscar Vicente Cabone, una cruzada de recaudación y... Sí, hace poco. Ese proyecto terminó, pero hace algunos años los socios del Olimpia llevaron a cabo una colecta y 11 millones de guaraníes. Lamentable. No, por eso te digo, no. Ya se intentó en más de una oportunidad y no hay caso. Hay que hacer bien. Vamos a apoyar el club como sea. Vamos a apoyar. Vamos a esperar que se habilite la cuenta para poder apoyar al club. Y ese cerrita que dice que no tiene ni para su cerveza, seguro, es lo que es un muerto de hambre y está hablando por otros clubes. Se está descomponiendo la parte final, cuando ya se da el Cerro Olimpia. Ariel, Johnny, pero por lo visto no se supo, por eso es lo que tanta gente te están pidiendo, estoy desde hace semanas. Yo mismo estoy pendiente de eso, Johnny. Ariel, por lo visto no se supo, por eso es lo que nadie no aportó. Ahora se están pidiendo de vuelta que se haga oficialmente abierto esto. Y yo creo que tendría que hacer el club, Ariel, oyentes, por ejemplo, habilitar una cuenta, pero en el banco, que para que uno vaya a depositar directamente, porque se hacía vía página web. Vos tenías que entrar allí y allí colaborar. Y ahora puedes hacer de tu banco, de tu cuenta, nomás transferir y punto, ¿verdad? Totalmente, puedes hacer transferencia o puedes hacer giros, pero tiene que ser una cuenta bancaria, tiene que ser, por ejemplo, yo tengo 20.000 guaraníes y puedo ir a depositar, por ejemplo, en el Banco Atlas, por utilizar un término, el nombre de un banco. ¿Qué tal, Ariel? Los perros que votado ya abrir la cuenta, ni uno lo mitando de la juega viene a cuenta bancaria, porque habitante. Que puta los perros, se no me en cuenta la macanaje, cuenta no funcionario. Ni caramelo le pongan lo mitando de cuenta votado ya abrir. Pa, ya me embula ya sea. Bueno. Podemos irnos con lo de Chiqui Arce. Tenemos el tema de Bingo Candileja, ¿verdad? 2 vales según Johnny, que no quiere que utilicemos el término. ¿Qué hacemos, Fabio? ¿Cómo podríamos hacer para que la gente participe? ¿Vamos por WhatsApp? ¿O que llame? Bueno. Va a ser ya el sorteo, Fabio Martín. Ahí Fabio ya encontró el método. Ya llama otra vez, qué bárbaro. Hoy estamos, mi querido Ariel, a partir de las 15, con la previa del partido Libertad Guaraní. Te va a tocar estar allí en Tuyucuá con toda la gente. Imagino que Kichipoca estará por allí. Él no falta. ¿Dónde vos te vas a encontrar? ¿Y vos a qué le desafía a Marini? ¿Y por qué no se va Marini a los partidos? Y Marini se está llamando a silencio en los últimos tiempos. Bueno.
Y después venimos nosotros con Bruno, con Federico, con Daniel, con todos los compañeros para el partido Olimpia Resistencia en el Bosque de Paraguno 18:30. Bien, estamos para regalar los 2 vouchers de Guaraní de 250.000 o 2 ballet. Entonces, para que puedan disfrutar de este monto, la gente en el Bingo Candilejas. Y entonces, los que van a ganar estos vales son Darío Maldonado, terminación de documento 887, y Jorge Gamarra, terminación de documento, Gamarra también, ¿verdad? Jorge Gamarra, terminación de documento 480. Nos vamos, tenés la parte de Chiquiarse, que estuvo bien fuerte la conversación de prensa en el día de ayer, Johnny, ¿eh? Sí, fuerte esa parte cuando dice el hijo que después de haberle enterrado a mi hijo 2 días, volvió a dirigir, o sea, ni lo piensa renunciar. Y hoy también inclusive podés agregarle, Maluje, esa partecita cuando Juanma le quitaba a Juan José Zapac sobre la continuidad de Arce, decía, claro que sí, y vamos a seguir trabajando. Nos vamos, Johnny, en breve nos encontramos desde Tuyucuá. Sí, totalmente. Yo creo que pagamos muy caro la última pelota, en donde no sé si nos distrajimos o jugaron muy rápido, pero en todo el tiempo en donde se hacían ese tipo de jugadas las resolvimos muy bien. Me parece que todas las aproximaciones que ellos tuvieron fueron pelotas largas y que también las resolvimos bien, y que tuvimos con la entrada al final de los últimos 2 cambios mejor las condiciones para convertir el segundo gol. Hasta tuvimos una, si mal no recuerdo, fue con Claudio, después un contraataque, y pagamos un precio muy caro. Yo creo que fue un muy buen partido del equipo, y como me parece que la racha no es buena, hoy, digamos, podíamos haberlo ganado de una manera tranquila y terminamos empatando, nos terminaron empatando. Juan Martí, a veces Carita. Profe, buenas noches. Más allá de esas situaciones que se han generado en el segundo tiempo, es como que tardaron en llegar. En el segundo tiempo se pudo más en campo de Cerro Porteño, al menos lo vi de esa manera. ¿A qué se debió eso? ¿Fue superado por General Caballero en cuanto a posesión? ¿Es como que el equipo, por esa racha negativa, como que se tiró inconscientemente hacia atrás? No, en absoluto. Yo creo que habrás visto que eso se dio por las pelotas largas, y evidentemente cuando ellos tiran largo cerca de nuestra área tenemos que enviar a los defensores a defender y a los mediocampistas a intentar recuperar la segunda pelota, justamente porque estaban jugando muy largo, y cuando recuperábamos no conseguíamos tener de vuelta el control de la pelota. Hicimos esos cambios que de Rafa por Ángel y de Gabriel por Brian. Creo que eso hizo que el equipo mejorara en eso. Salimos más de atrás, terminamos nosotros jugando en campo ajeno, y en la última pelota nos empatan el partido. Profesor, buenas noches. Por aquí, profe. En los últimos minutos, profe, ¿dónde cree que estuvo el error? ¿En dónde no pudo cerrar el partido, profe? Porque si entraba en la derecha de Claudio, me parece que íbamos a estar hablando de otra cosa. Pero ¿dónde cree que estuvo el error, profe? Más todavía no se fue minutos del partido. No, en los últimos segundos, no en los últimos minutos. En la jugada puntual del lateral, defendimos mal, la pelota cayó, picó, que cosa que no es bueno que pase cuando se usa mucho ese tipo de jugadas habitualmente. No la pudimos sacar, sacábamos y terminaba el partido. Francisco, buenas noches. Más o menos a los 20-21 minutos cambiaste el formato del equipo. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Qué es lo que estaba buscando y qué te parece mejoró a partir de ahí? Y te agrego otra pregunta. ¿Cómo imaginas que va a ser el clima del ambiente después de haber ganado hoy y encima poder tener lo mismo? Yo me puedo encargar de lo deportivo. No voy a comentar nada de lo que se habló en toda la semana, de todo, pareciera de toda una estructura que se armó como para poder desestabilizar. Yo no voy a entrar en eso, hasta ahí puedo comentar. Hicimos ese cambio, te refería al primer tiempo, me imagino, como a los 30, porque llegábamos bien por los costados y necesitábamos más fuerza en el área, digámoslo, para terminar las jugadas. Igualmente esa forma de línea de 3, más 4, más 3 arriba, y después del 4-4-2, igual creo que predominamos mucho. El partido fue bastante intenso porque ellos
se predispusieron a jugarlo de esa manera en el primer tiempo. Pero en lo general yo creo que hoy los comentarios van a estar sobre el resultado y no sobre el rendimiento. Y el resultado no fue bueno porque necesitábamos ganar, y entonces otra vez tenemos que cerrar los oídos y trabajar para poder salir de esta, mejorar. Hemos mejorado hoy, yo creo que hemos mejorado, ya habíamos mejorado el partido anterior, pero no fue suficiente para poder sumar de a 3. Profe, buenas noches. Entendiendo tu postura de no querer hablar, pero como líder del grupo mencionaste, y me llamó mucho la atención el tema de una estructura para desestabilizar. ¿Tenés ganas de profundizar sobre eso? Y bueno, entonces también tengo una pregunta sobre el partido, no sobre el siguiente rival, que es Libertad. Algún día vamos a profundizar sobre eso. ¿Por qué? No es el momento.